Muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva charla en el marco de la conmemoración de la Semana de la Ciencia y de la FACEM en este año 2021, nuevamente año atípico. Estamos una vez más en presencia del profesor Dr. David Galeano Olivera, a quien damos las gracias por su predisposición de siempre y por estar acompañándonos en este momento, a pesar de todas las dificultades que está pasando, en particular él y su familia y todos en general, ¿verdad? Te damos muchas gracias, profesor, por esto. Es una muestra más de tu compromiso con toda la causa educativa y la causa del guaraní en particular. Me permito hacer una presentación del profesor David. Es paraguayo, nacido el 18 de febrero del año 1961. El 23 de septiembre del año 1985 funda y preside el comité ejecutivo. Se hace director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, escritoroga, actual presidente. La fundación se dio en el año 2012. Licenciado en Lengua Guaraní por la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya por el Ateneo, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada por la Universidad Nacional de Asunción, posgraduado en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción y doctor en Lengua Guaraní por el Ateneo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas, de otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la UNA. Ex docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, ex docente del Liceo Militar Acostañú, ex profesor del Instituto Superior de Educación ICE, ex profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Fue profesor del Colegio Bernardino Caballero, del Colegio Nacional Ipatí, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chancaysec y del Colegio Nacional Constitución de Capiatá. Miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, académico número 6. Fundador y expresidente de la Academia de la Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología y otros, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Columnista de lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa Guaraní Ñaneñe'e en Radio Libre, traductor público. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cama Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción y Orden Nacional al Mérito Comuneros concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Socio del Rotary Club de Asunción, Catedral. Ha dado conferencias en prácticamente todo el Paraguay, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingües guaraní-castellano en Internet, validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox a Guaratatá. Así es que, profesor, su vasta experiencia le da más que autoridad para estar acompañándonos. Una vez más, muchas gracias y la pantalla y el micrófono son suyos. Podríamos dejar a Carlos a Beteima y te dijo para Tepe. Tengo a Eitereica tus abuelos en me ven en directo árabe a Mumbai Guasuco, Tembiapó, como te nombré a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEM, a Oñembojera Semana de la Ciencia, cuando te a Javicia Beme te Tembiapó, donde tú se apayepeba, Etamba ape Ñahendú, Etamba ape Yeikua, Etamba Peñandere Sape Ago, Amba Oñemombe Uañandere con Semana de la Ciencia. Un agradecimiento a la dirección, la licenciatura en formación docente de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales en la persona del director, del profesor licenciado Carlos González. Un agradecimiento y reconocimiento a todos los profesores de la carrera que están presentes, a los estudiantes y también
un agradecimiento a los directivos de la facultad, la persona del decano, el decano Guefos, todo el consejo directivo, en fin, a todos y a los que nos escuchan, nos están viendo a través de la transmisión que se hace en forma directa también por Facebook. Siempre es un tema interesante, un tema relevante. Para muchos es como una especie de quimera hay veces decir cómo quiero hablar guaraní o no hablo bien y quiero hablar mejor. Y para otros inclusive también una especie de situación un tanto complicada cuando no puede en una de esas lograr encontrar una forma de aprender, un método para aprender. En realidad, como todas las lenguas, el guaraní requiere de aprendizaje. En el caso nuestro en Paraguay, nunca sentimos ese aprendizaje como una cuestión escolar, académica. Pues lo hemos aprendido en la casa, desde criatura. Quien más, quien menos escuchó una o más palabras o directamente habló en guaraní. Y esa es una circunstancia que a nosotros los paraguayos nos favorece mucho a la hora de tener que aprender mejor la lengua. Porque en realidad lo que nos falta es un mejor aprendizaje en materia de qué es lo que más le falta a la gente, a veces, vocabulario, con todas las cuestiones modernas y otras cosas, como que hay veces uno se queda pensando, ¿cómo tengo que decir esta palabra o esta otra en guaraní? Esta no conozco, esta no sé, y entonces caemos en lo que típicamente se llama o se conoce como el yopará. Yopará que es la mezcla con el castellano. Y un yopará que también en una ocasión anterior dije es malentendido al intentar solamente verlo en el guaraní. Yo suelo, en un sentido de justicia y de equidad, decir que el yopará existe en los dos idiomas en el Paraguay. Porque al hablar castellano también prestamos el guaraní. Cuando nosotros decimos yo, Nico, no sabía, yo, Nico, vos, Nico, le dijiste, él, Nico, no sabía lo que decía. Ese Nico no es castellano, eso es guaraní, Nico de Icoay. O el caso de, muy común también, picó o pió. ¿Qué pío querés? ¿Qué pío te dijo? Llevaste pero lo que pió, picó. Y eso es guaraní. La forma correcta es pico, ¿verdad? Cuando decimos pío, igual que nico es nio. Decimos comúnmente de guaú te dije. Y guaú que es guaraní. Hay guaú ¿cuántas veces escuchamos nosotros a los jóvenes usar una frase a la que ya no nos llama la atención cuando dicen ellos o decimos nosotros, e inclusive la pronunciamos mal, pero ya es un hábito, el decir vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, en realidad es vos, ya no decimos vos, decimos vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste. Esa terminación pa es guaraní, pa es la pregunta, ereyupa, erejopa, ereyapopa, emombe upa. Gina decimos comúnmente, ¿verdad? Se fue Gina y después le encontró Gina y bueno, usamos. Entonces se produce una mezcla en los dos idiomas y es por la falta del léxico, falta de palabras. ¿Cómo vamos a hacer para aprender? Existen muchos métodos que hoy se utilizan. Yo normalmente suelo tener un criterio cuando doy clases, sobre todo en este momento me toca dar clases con la gente de la Facultad de Ciencias Económicas en un semestre. Y yo les suelo decir a mis alumnos, yo les garantizo a ustedes conocer al terminar el semestre como mínimo 300 palabras. O sea, yo me propongo que mis alumnos conozcan y usen 300 palabras. Y con eso se constituye lo que se llama un vocabulario básico. Un hispanohablante, según un estudio que se hizo no hace mucho acá en Paraguay, un hablante del castellano pronuncia entre 500 y 600 palabras muy frecuentemente. Y en el guaraní, nosotros con 300 o 400 palabras nos defendemos bastante bien. En realidad, el promedio tendría que ser también unas 500. Vocabulario básico, a eso me refiero. Luego, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y leer libros,
tratar de, con la ayuda de un diccionario, encontrar significados a nuevas palabras. Pero de que se puede, ¿verdad? Y tampoco es una utopía en el sentido de una cosa inalcanzable. Se puede. Y Katuya Júpiter, Sheha Shakata Bemba, Ishaba y Katuba Shahabe Yahúpiter. ¿Cómo podemos alcanzar eso? Hoy en día, obviamente, una de las herramientas que tenemos disponibles en Internet es YouTube. Y en YouTube existen muchos canales donde podemos encontrar música paraguaya. Una manera muy interesante de aprender la música, de aprender el guaraní es escuchando, cantando las canciones y luego viendo la forma de ir traduciendo a ver si entendemos la idea que nos transmite un párrafo, que nos transmite una línea, ¿verdad? Y entonces, de eso se trata este proceso que quiero empezar con ustedes. Hace 3 o 4 años que yo vengo experimentando, hago traducciones, hago unos videos muy breves, hay veces 2, 3, 4 minutos, que es el tiempo que hoy tiene la gente. Hoy la gente ya no tiene 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas para algo. Todos estamos apurados y probablemente en el auto o antes de alguna clase o en el receso del trabajo, 5 minutitos, 4 minutitos sirven para escuchar, hay veces un audio. Y lo que yo hago hoy es, más que hacer todo un texto de una página en castellano y luego pasarla a otra página en guaraní, hice la prueba y comencé a traducir párrafos. Bueno, y párrafos de 2 o 3 líneas e inmediatamente la traducción a guaraní. O viceversa, si el texto está en guaraní, luego traduzco al castellano. Pero también me tomé el tiempo y comencé a traducir línea por línea. Y me di cuenta con la recepción de la gente, porque suelo enviar a mucha gente, en muchos grupos, y la recepción siempre fue positiva. Ahora entiendo, esta palabra no sabía. Bueno, ese tipo de respuestas son las que valen para esto, porque tampoco tenemos la receta mágica, y eso nadie la tiene en lo que hace a la enseñanza de lenguas. Cada día uno va descubriendo cosas, y las cosas esas técnicas cuando son buenas, son oportunas y valen la pena. Quiero, para empezar, justamente, con la ayuda allí de nuestro director, el profesor Carlos, hacerles escuchar y ver esto que está alojado en un canal de YouTube y se llama Aní, y la traducción no. Si, director, nos ayudas, podemos ver el video. Mientras se va preparando, van a ver ustedes que es línea por línea y permite descubrir, en este caso, palabras que tienen significados diferentes. Son una serie, digamos, de negaciones que allí va. Vamos a ver y después comentamos. Aní, no. Ojaí, David Galeano Olivera. Aní de posí, no te enojes. Aní reñeminó, no odies. Aní de piaró, no seas rencoroso. Aní reñe engaí, no maldigas. Aní re poromboiqué, no discrimines. Aní re poroyaó, no ofendas. Aní reñe ereí, no calumnies. Aní re poromojenacuabaí, no difames. Aní re yahindera pisare, no injuries a tu prójimo. Aní re poromotí ababepe, no avergüences a nadie. Aní re ñembojorí ababere, no te burles de nadie. Aní re ñonainó, no pelees. Y pajape, aní neñañá. En fin, no seas malo. Posí, ñeminó, piaró, ñe engaí, ñemboiqué, yaó, ñe ereí, mojena cuabaí, yahei, motí, ñembojorí jañañá, niconaiponai, ñanembojasí, jañanemomará y viporajaisa. El enojo, el odio, el rencor, la maldición, la discriminación, la ofensa, la calumnia, la difamación, la injuria,
el avergonzar, la burla y la maldad no son buenos, enferman y nos degradan como seres humanos. Opaite umi ani owerekopetei pojaño jaeva mboraihu. Todos esos no tienen un único remedio que es el amor. Boraijúnico tesai, el amor es salud. Boraijúnico arandú, el amor es sabiduría. Boraijúnico apame, el amor es felicidad. Boraijúnico aguapú, el amor es paz. Boraijúnico nino, el amor es perdón. Boraijúnico temina ano, el amor es esperanza. Boraijúnico tesapé, el amor es luz. Boraijúnico puacá, el amor es fuerza. Boraijúnico tecocatú, el amor es plenitud. Boraijúnico tecové, el amor es vida. Boraijúnico nde, el amor eres tú. Upevare en Boraijó pavabepe. Por eso da amor a todos. Boraijuja ewi tu pañan de rupitú, porque el amor es el Espíritu de Dios. Ya Inabe Peteniva. Son videos breves, son videos cortos y tienen la característica de que van haciendo la traducción línea por línea. Salvo algunas partes donde van frases un poco más largas, pero como tales, ¿verdad? Hablo de un párrafo de 2 o 3 líneas y la traducción inmediata. Eso es lo que hasta ahora, particularmente a mí, me generó una recepción muy positiva de parte de la gente, una manera de aprender. Ahora, ¿cómo hacer? Esto hasta ahora está muy lindo, es un video, uno puede escuchar, puede repetir, pero ¿cómo funciona la lengua? Y acá es donde voy a compartir con ustedes un material que luego voy a poner también a disposición de ustedes. Como en todas las lenguas, hay un procedimiento básico que consiste en aprender cuestiones elementales del guaraní. Comparado con el castellano, el guaraní tiene el guaraní hablante, tiene el aparato fonador más desarrollado, tiene más capacidad sonora. En otras palabras, comparando con el castellano, el hispanohablante produce 24 sonidos diferentes, 24. De los 24, 5 que son muy conocidos son los fonemas vocálicos o son las vocales A, E, I, O, U. Y las 19 restantes son las consonantes o los fonemas consonánticos, 24 fonemas en total. Para escribir esos 24 fonemas, el castellano se vale de 27 letras, es decir, tiene 3 letras más de los fonemas que en total posee. Y eso también a la hora de escribir genera ciertas dificultades. Por ejemplo, todos sabemos que la H es muda y que muda y todo se tiene que usar al escribir alcohol, al escribir zanahoria. Todos sabemos que hay una H en algún lugar, pero sabemos no precisamente porque escuchamos el sonido de la H, que repito es muda, sino que sencillamente porque hemos memorizado. Tantas veces repetimos ñande ya ojikwe, ñana kapete hikwe, ambago ya llegó a hangamo vai H. Yepuru, bona, injetando Yepuru bona con este bebé. Esa es una característica del castellano, tiene lo que se llaman letras mudas. Y, por ejemplo, para ba, be, bi, bo, bu, tiene la B larga y tiene la B corta. Y eso en la práctica, ustedes saben, genera muchos problemas. Uno de los grandes problemas que tenemos en la universidad es que a la hora de tomar el examen de castellano siempre nos encontramos con problemas de esa clase de ortografía. La gente que confunde la B larga con la B corta. El caso de la S, o sea, la S, la C y la Z, para decir sa, se, si, so, su. Más aún porque la Z, nosotros acá en Paraguay no la pronunciamos. Es lo mismo decir zapato con Z que zapato con S. Y nosotros decimos acá directamente zapato. Tenemos entonces ahí 3 letras y un fonema.
Y el caso de ka, ke, ki, ko, ku, que para eso tenemos la C en casa, la Q en queso y la K en Kiko, ¿verdad? Cada uno sabemos en qué momento tenemos que usar y quiénes somos los que sabemos eso y lo que hemos aprendido bien. Caso contrario, vamos a encontrar sin falta que hay gente que comete errores igual al usar la C, la Q, la K. Entonces, desde ese punto de vista, hago este comentario para que al hablar ahora del guaraní, yo tenga que decirle cuál es la diferencia con el castellano. El guaraní tiene 33 fonemas. 33. Tiene 9 fonemas más que el castellano. Por eso les decía, el guaraní hablante tiene una mayor capacidad sonora, tiene 9 fonemas más. Para los 33 fonemas o sonidos propios del guaraní, existen 33 letras. Es decir, 33 fonemas, 33 letras, no hay letra muda y no hay letras duplicadas. Acá la cuestión es muy sencilla. Así como escuchamos, así escribimos. Esa es una característica hoy de muchos niños que no hablan, pero que escriben correctamente guaraní. ¿Por qué? Porque no tienen forma de equivocarse. Hay dificultades, ¿cierto? Pero no son tantas como las que el castellano nos plantea. Por ejemplo, el problema de la B larga y la B corta en guaraní no existe porque solamente existe la B corta. Todo lo que suena a ba, be, bi, bo, bu, ubi, por ejemplo, uiro al final, se escribe con B corta. En ningún caso hay, capaz que ustedes me digan, pero está la MB, y la MB no es para ba, be, sino es para ba, be, bi. Si yo quiero escribir ba, aracá, uso esa. Quiero escribir bucia, escribo con MB. Pero para ba, be, bi, bo, u, solamente existe la B corta. También ese problema de la C, la Q y la K no existe en guaraní. ¿Por qué? Porque en guaraní solamente existe la K. Todo lo que suena a K, ke, ki, ko, ku, ki, no importa que sea al principio, en el medio o al final, solamente se usa la K. Y en guaraní se llama ke. Y les voy a explicar en un rato por qué. Y el caso también de la C, la S y la Z, tampoco ya es un problema guaraní porque no tenemos ni C ni Z, tenemos solamente la S. Y todo lo que suena a sa, se, si, so, su, si de mamá, se escribe con S, ¿verdad? Entonces, en vez de complicar, el guaraní simplifica. ¿Qué otra cosa interesante tiene esto que les voy a mostrar seguidamente? La H, el guaraní suena como en el inglés cuando uno dice help, ¿verdad? En guaraní es para escribir Joa, Jetimá, Jesa, es la H, Ja, Je, Ji, ¿verdad? Y la J es la que usamos para escribir Ya, Ye, Yi. Igual también que en el inglés al decir James o Janeiro en el portugués y en otros idiomas. El alfabeto guaraní se basa en lo que se llama o conoce como el alfabeto fonético internacional. Por eso que hay similitud con otras lenguas. Dije que no hay letras mudas. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una sexta vocal que no existe en castellano, que es la U. Y esa es la razón por la que el docente que va a enseñar tiene que tener cuidado, sobre todo con los niños que hablan solamente castellano, porque ellos de buenas a primeras no van a poder pronunciar la U, si es que nunca la pronunciaron o si la pronunciaron muy pocas veces. Va a ser una dificultad. Pero una dificultad que se puede superar con ejercicios, con repeticiones, la U. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Si tenemos 6 vocales, que son las 5 del castellano más una propia guaraní, que es la U, que es la Y. Repito, la Y no es para ya, ye, sino que es U. Todo lo que suena U, en guaraní se escribe con la Y, que se llama en este caso U. Todas las vocales orales tienen sus pares nasales. Entonces, tenemos acá, ustedes ven en rojo, está la A y al lado la A. ¿Verdad? Ven ustedes acá, A, vienen en pareja, sí. Está la E y la E. Esta A, por ejemplo, palabras que terminan en A, yo puedo decir epuitá o bebe. Epuitá, de quedarse, es una palabra oral. Pero si yo digo aopitá, no digo ta, sino ta, aopitá, pitá y es rojo, colorado. Entonces, hay una pequeña diferencia entre la oralidad y la nasalidad, pero que tienen una incidencia en el significado. Cuando yo digo pitá de forma oral, es quedarse o estalón.
se pitar así, me duele el talón. O cuando le pongo la tilde nasal a la A, entonces es pitá y es color rojo o colorado. En el caso de la E ocurre lo mismo. La E oral, así como en el castellano, E, y la E. La E y la E. La E es oral y yo digo, por ejemplo, jae o que. Él duerme. Y cuando yo quiero usar la nasalidad, voy a decir, por ejemplo, embotripe o que. No es embotripe o que, sino o que. Esa es una característica del guaraní. Una simple tilde nasal cambia el significado de la palabra. O que puerta, duerme y o que puerta. El caso de la y la ¿verdad? Ahí está. Y oral, nasal. O yapi sube, por ejemplo, api. Api es acertar, tirar. Y api, cuando yo digo oñeñapi, es que se está cortando el pelo. O oñeñapi. Api, no es api. Api es oyapi sube. El caso que alguien le dispara a alguien con algo, ¿verdad? Oyapi sube. Oyapi sube ñacaichebe. Bueno, y el otro es api. El caso, por ejemplo, de la O oral y la O nasal. Yo puedo decir apobo, apobo. Y otra cosa que yo diga apobón, iñapobón. Apobón es lo pegajoso, ¿verdad? Y apobo es al saltar. Si apobo, ja'a. Y apobón, iñapobón, baité. Algo que, repito, tiene esa característica de ser pegajoso, ¿verdad? La U oral y la U nasal. Por ejemplo, yo digo pitú, y pitú quiere decir aliento, hálito. Por ejemplo, cuando a alguien se le acaba, se desmaya, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, pitupá, pa es acabar, y pitupá, se le acabó el aire. Eso es pitú. Pitú es aliento, y con la U nasal decimos pitú, pitú de oscuro. Iñipituma, por ejemplo. Iñipituma está oscureciendo. Allí es pitú, ¿verdad? Pitú, pitú. El último caso de la Y de agua, Eberuche de Y. Y la Y nasal, increíblemente usamos muy frecuentemente cuando negamos algo. Para negar algo. Por ejemplo, yo digo Oguatá, y su contrario sería Oguatá. Oguapi, Oguapi. Oñeno, Oñeno. Omba apo. Esa que está allá al final es nasal. Y siempre se escribe con este signo que ven, el último que ven acá se llama pusó. Sirve para separar dos vocales. Cualquiera, A, E, I, O, U, o A, E, I, O, U, Esta se llama pusó. Solamente van medio de vocales. Y les hago este comentario porque justamente cada vez que van a decir, van a negar algo usando siempre va a ir la y antes el pusó. Oguatá puso Oñeno puso Ocaru puso Ocaru Oguatá. Siempre se hace así la negación en guaraní. Bueno, hecha esta explicación breve, también acá quiero mostrarles las coincidencias. El guaraní a veces construye palabras como cualquier otro idioma del mundo, porque la creación de palabras no es ningún pecado, ¿verdad? En todas las lenguas se crean palabras. Y así como también se crean, hay palabras que lentamente pasan al olvido y ya no se usan. Son palabras que son obsoletas, ¿verdad? Alfa y beta, las letras del griego, ¿verdad? En castellano decimos A, B, C, D y ario. Ario quiere decir conjunto, así como uno dice calendario, ¿verdad? A, B, C, D, ario. En guaraní, usando ese calco, tomando las primeras letras del alfabeto, decimos A, C, que es la segunda, ¿verdad? C, y G, que es la G, que en guaraní decimos G, y T es conjunto, A, T. A, C, G, A, T, A, C, G, T. De allí viene el nombre C, T para decir abecedario alfabeto. Antes de leer con ustedes un comentario más. Acá tenemos el par de la G y G.
Una cosa muy particular del guaraní es este fonema ge, es la nasalidad, esa es casi única, por no decir única en el mundo, la ge nasal, y es del guaraní. Una cosa que yo diría, por ejemplo, guaraní, se guaraní, me, guara, guara. Y otra cosa que yo diría, se supe guara, guara, decimos, no decimos se supe guara, guara. Ayohuaco, ao, se supe guara. No, se supe guara, guara. Es la G, es nasal. Igual que yo digo janua, no digo jagua, jagua, no digo janua, janua. No digo guaje, o guaje paiteche, no, yo digo guaje paiteche, guaje, guaje. La G existe y es un fonema propio, único del guaraní. ¿Cómo se puede leer este alfabeto? Muy sencillo. A cada consonante, que son las que están en negro, ustedes le van a agregar solamente la E. La E. Y allí está el nombre guaraní de la letra. En guaraní el nombre no es CH, el nombre de la letra es She. El nombre de la letra es G, G. El nombre de la letra acá es G, la H es G. La J es Y. Ese es el nombre de la letra, no es J. El nombre de la letra no es K, en guaraní es que. No es L, es le. No es M, es me. No es MB, es MB. Entonces, al leer, se lee con la vocal E. Salvo el puso, que es la única que tiene su nombre propio. En castellano, en realidad, se llama consonante glotal. Es una consonante, les aclaro. Por eso les decía, se usan medios solamente de dos vocales. No puede ir entre una consonante y una vocal. No puede ir entre dos consonantes. Solamente entre A, E, I, O, U, o A, E, I, O, U, Solamente en medio esa se puede usar. ¿Y para qué sirve? Sirve para separar la voz. Corta la voz. En una palabra corta la voz. No es la misma cosa que yo diga K-A, K-A. Ahí está el puso. Quiere decir K-A, K-A. K-A. Yo no digo coe, coe. Yo digo co-e, co-e. Y esa separación es la que hace o causa el uso del puso. Pu, sonido so, soltar. Sonido que se suelta y se ajena. Entonces, voy a leerles una vez el nombre de cada una de estas letras, 33 en total. 12 vocales, 21 consonantes, 33 letras. Voy a leerles en pareja. A, A, She, E, G, 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 I, Y, que, le, me, be, ne, de, nge, nte, ñe, o, on, p, re, c, t, u, v, puso. Estas son las 33 letras que representan a 33 fonemas o sonidos propios del guaraní. Entonces es importante, es siempre el punto de partida al estudiar cualquier idioma. Como no tenemos mucha posibilidad de interactuar, pero por lo menos les voy a leer un poco para nuestro manejo. Y siempre es importante para el docente mostrarles esto a los estudiantes. No les digo que los estudiantes aprendan esto en una clase. Lo ideal sería tener esto expuesto ahí en la pizarra o a un costado, en un cartel. Y cada tiempo, en cada clase, darle una lectura para recordar y conocer estas letras del guaraní. Primer paso. Luego tenemos lo que comúnmente llamamos o conocemos con el nombre de expresiones de cortesía. Las expresiones de cortesía nosotros tenemos en guaraní algunas que tienen un carácter general. Se pueden usar en cualquier momento del día. En cualquier momento del día. Y son, por ejemplo, el caso de Mba'eixaba. Mba'eixaba, que sería el traducido hola, ¿qué tal?
En realidad le estamos preguntando a la persona cómo estás. Eso es lo que básicamente significa, ¿verdad? O el caso del Baeteco, cómo está el espíritu de la persona, Baeteco va. Que abreviamos, nosotros decimos Baeteco. Baeteco. El caso de Maiteipa, que también decimos Maitei. Esto podemos decir a la mañana, a la tarde, a la noche, a la hora que sea. Llegamos a un lugar y Baeshaba, Baeteco, Maiteipa. Es más, entre nosotros hay gente que usan las dos seguidas o tres y llegan uno y dicen, Baeshaba, Baeteco, decimos indistintamente, pero es como el equivalente a decir hola, un saludo en cualquier horario del día. La respuesta habitualmente, así como se suele decir, como una especie de respuesta común que nos sale a nosotros de una manera tan espontánea, que no nos cuesta para nada, es como si fuera que tenemos la punta de la lengua, aunque sea a veces una especie de mentira, el decir, por ejemplo, Iponá, ¿verdad? Bateco, Iponá, Iponá. Y después ya están las otras formas de respuesta que en el fondo siempre equivalen a Iponá. Es una cosa medio, no digo que es imposible, pero no es muy usual en nosotros los paraguayos decir iba ahí. Hoy día es capaz que más uno diga, pero la expresión más común, digamos, ya aparte de una herencia cultural seguramente es decir Iponá. Otros dicen tranquilo pa, en un yo para. Tranquilo y pa. Pa es todo, totalmente tranquilo, no se mueve nada. Esa es una concepción fantástica que tenemos nosotros los paraguayos, que una cosa que ya esté tranquila, nosotros digamos que está, pero más que tranquila, absolutamente tranquila. Nada se mueve, todo está allí quieto, en paz, tranquilo, paz. Otro también siempre en el yo para, ña aguanta, ña aguanta. Otra vez en una especie de yo para, ña enredar. Otro, ni na esperanza en goibaío. Esas son respuestas alternativas, pero protocolarmente va a ser Iponá, ¿verdad? O Iponá Handé, y la respuesta vuelve a ser otra vez Iponá de la otra parte. Luego están las expresiones que usamos en forma específica. A la mañana bien temprano, que es con que es el amanecer. Pujarebe, es más que la noche la traducción, porque Pujaré es noche y ve es más allá de la noche, es la mañana. El asayé, que este es un saludo que solamente tenemos en guaraní, no existe en castellano. A veces cuesta un poco darle a entender, sobre todo a los no hablantes o a los no paraguayos, sobre todo porque en castellano siempre decimos buen día o buenos días, buenas tardes o buena tarde y buenas noches o buena noche, ¿verdad? Pero no tenemos buenas siestas. En cambio nosotros sí decimos y se van de asayé. Se asayé ponan handé, se asayé ponan veí. Esos son los distintos horarios. Con es amanecer. Pujarebe es el de la mañana. Esta es Pujarebe todavía, sí. Hasta más o menos las 11, 11 y media va a ser Pujarebe. El asayé sería más o menos de tipo 11, 11 y media hasta las 2 de la tarde más o menos, la siesta. Hablo en términos de más o menos. Porque el paraguayo normalmente no maneja la hora en reloj en base a los números. Son las 7, en las 8, uno le preguntan, hora, veo. Pues Jarema, Karuma, Karupituma, esas suelen ser las respuestas. No somos muy amigos de la precisión en el horario. Por eso también probablemente no somos muy cumplidores del horario, porque asayé puede ser las 11, las 11:50, las 12, las 12:20, las 1:30 de la tarde. Pero asayé todavía para nosotros. Asayé jina. Kaaru, la tarde y Pujaré la noche. Solamente el caso de co'e, que ya les aclaro, es una expresión nasal. Co'e, tiene la E nasal. Y en guaraní, sin que ninguno de nosotros nos demos cuenta, los que ya nacimos hablando y hablamos bien, porque de que hablamos bien guaraní hablamos, hacemos un cambio casi imperceptible. Por ejemplo, cuando la palabra es nasal, no decimos de, van de con sino van ne con ne. Y ustedes van a ver acá, delante de con que está en rojo, está ne. No dicen de. ¿Por qué? Porque con es nasal. Y la respuesta a la pregunta, ¿cómo amaneciste?
La respuesta es Sheko Epona Hande. Y la otra parte responde otra vez Sheko Epona Abei. Siempre siguiendo el modelo clásico. Puede haber la variación que alguien diga Sheko Ebai, ¿verdad? Pero lo usual y lo que se enseña también es que la persona responda por una cuestión de cortesía siempre Sheko Epona. Pijarebe, acá fíjense que las cuatro restantes, perdón, vamos a ponerle yandé. Y acá decimos Baisha Bandé Pijarebe. Pijarebe es oral. Todas estas cuatro, Asayé, Karu, Pijaré, son palabras orales. ¿Cómo sé que es nasal? Cuando lleva la tilde nasal o cuando lleva alguna consonante nasal, que les voy a mostrar un poquitito más adelante. Ahí tienen ustedes Baisha Bandé Pijarebe, Shepijarebe Ponajandé, Shepijarebe Ponajei. Esto se intercala, le podemos pedir a nuestros alumnos que se pongan de un lado uno, del otro lado la otra, ¿verdad? Y hacen este parlamento. El Baishaban de Pijarebe, Shepijarebe Ponajandé, Shepijarebe Ponajei. Lo mismo va a hacer con Asayé, Baishaban de Asayé. Vuelvo a insistir que con Coen era Baishaban ne Coen, porque Coen es nasal. Es el único caso. Baishaban de Asayé, se Asayé Ponajandé, se Asayé Ponajei. Baishaban de Karu, Shekaru Ponajandé, Shekaru Ponajei. Baishaban de Pijaré, Shepijaré Ponajandé, Shepijaré Ponajei. Bueno, esto es un poco para tener una idea de empezando cómo poder saludar en los distintos horarios del día o un saludo general. No cuesta mucho y es relativamente fácil. ¿Por qué es fácil también el guaraní? Porque no tiene sílabas complejas. ¿Qué significa eso? Que en guaraní no hay, por ejemplo, dobles consonantes que no sean se, be, de, ye, te y re. Son las únicas dobles consonantes. No tenemos, por ejemplo, dobles consonantes, otra vez en una sílaba. En castellano, por ejemplo, yo voy a escribirles acá. Decimos trans, allí. Por ejemplo, transmisor. Esta primera sílaba, fíjense que está constituida, ahí ven ustedes, voy a pintar acá, tiene una sola vocal, que es la A. Y la T y R, al pronunciar cuestan, porque son dobles consonantes, requieren un esfuerzo diferente. Y más otra vez esta que es doble consonante final, trans. Probablemente esto para el guaraní hablante es casi una especie de complicación tremenda, porque en el guaraní no hay dobles consonantes y tampoco hay consonantes como final de sílaba. Es decir, no hay palabras. Todas las palabras del guaraní las que son del guaraní, terminan en vocal. Wa, ta, ba, ra, ka, ya. Ku, ri, yu. Cualquiera. Ba, ei, sha, pa. Todas terminan en vocal. Y eso facilita mucho a la hora de tener que aprender una lengua, ¿verdad? Esto probablemente a un paraguayo no le sale trans, le sale chamisor. Bueno, un poco más, un poco menos. Pero quiero aclarar ese detalle porque es muy importante. En guaraní, entonces, nosotros no tenemos este tipo de complicaciones que tiene el castellano y tienen otras lenguas, que hacen más complicado el aprendizaje de las lenguas. Tenemos algunas otras expresiones, por ejemplo, el enseñarle a la persona a preguntar por el nombre. Esa bandera, ¿cuál es tu nombre? Serera David. Hoy por una especie de calco significa decir lo mismo que se dice en otra lengua en esta. Lo mismo, ¿verdad? Y en el castellano nosotros decimos mi nombre es David. Y entonces, ¿qué hacemos? Al calcar en guaraní, hay personas que dicen Serera Jae David. Si vamos a decir correctamente en guaraní, es Serera David y ya está. Serera María, Serera José, Serera Rosa. Si quieren decir Serera Jae Rosa, Serera Jae María, no hay problema. Pero, digamos, desde el punto de vista de la lengua guaraní,
lo correcto es directamente decir Herrera María, Herrera José. Herrera Joaquín, en lo que se junta al nombre, es el apellido. De hecho, hay gente que va a decir Baixaban de apellido. Sin embargo, hoy como hay mucha gente que estudia guaraní, tampoco ya es una palabra rara, Herrera Joaquín. Entonces, en Baixaban de Herrera Joaquín, ¿cuál es tu apellido? Herrera Joaquín, galeano. Moguapandé, ¿de dónde eres? Capiatagua. Yo soy de Capiatá. Por ejemplo, este tipo de... ¿Por qué les estoy mostrando esto? Y sencillamente porque esto forma parte de ese proceso de aprendizaje, para que la persona tenga una estructura básica que pueda desarrollar como parte de una comunicación elemental. Ya ganamos algo muy importante al entrar a un lugar donde todo el mundo habla guaraní con decir Baeshaba. Como que uno se siente mejor al ser saludado en este nuestro idioma. Yo voy a un grupo en Baeshaba, en Baetecopio, uno hace eso y como si fuera que está en familia. Y luego puede venir lo otro, ¿verdad? El Baixaban de Cohen, Baixaban de Asayé, se Asayé por Ajandé. El tener esa capacidad ya forma parte del aprendizaje de la lengua. Luego esto que les estoy mostrando, preguntar por el nombre, preguntar por el apellido, preguntar por el lugar de procedencia, de dónde es la persona, preguntar, por ejemplo, Baisha Bajeranderú, ¿cómo se llama tu padre? Cherú Gera Abdón. ¿Cómo se llama tu madre? Baisha Bajerandesí, Cecil Geradelia. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos como parte de un vocabulario básico que tenemos que aprender. Precisamente estamos terminando con otras personas una especie de guía de conversación para aquellas personas que prácticamente no hablan guaraní. ¿Y qué es lo que ocurrió últimamente con esta famosa atleta paraguaya que a quien le preguntaron, le pidieron que dijera algunas palabras guaraní, pero ella no pudo responder? Claro bien que nosotros no le cuestionamos nada a ella, porque es una circunstancia especial. Aparte, ella tenía un problema o tiene un problema de salud. Y entonces, ayudarle, sí, facilitándole algo como esto, que cuando a alguien le pregunte en Baixaban de Herrera, ella sea capaz de decir Herrera fulano. Baixaban de Herrera Joaquín, Herrera Joaquín, González, Jiménez, Galeano. Darle así como una especie de guía para la conversación. Bueno, quiero pasar un poquitito más porque esto forma parte de un material que les voy a pasar. ¿Cómo podemos hacer entonces para aprender mejor esta cuestión? Yo les quiero mostrar acá lo que para mí es como una cuestión elemental, algo básico. Poder en este caso tener una especie de guía de cómo poder construir las ideas o construir en este caso frases u oraciones en guaraní, ¿verdad? Este es un esquema que es el que yo voy a tratar de desarrollar con ustedes todavía en estos 15 o 20 minutos que me restan. Tener un adjetivo determinativo como co-pe-amo, ¿verdad? Co-pe-amo. Esa es una facilidad otra que tiene el guaraní. En castellano yo diría esta, esa, aquel, aquella. Por ejemplo, este señor, esta señora. Ese señor, esa señora. Aquel señor, aquella señora. En guaraní, la cuestión es simple. ¿Por qué no hay esta? En guaraní hay solamente co. Y es co caray, co cuña caray. Es fácil. El castellano tiene dos maneras y se tiene que ajustar. Yo no puedo decir, por ejemplo, esta señor. Y tampoco puedo decir este señora. No, yo tengo que decir este señor, esta señora. Ese problema no existe en guaraní. En guaraní voy a decir co caray, co cuña caray. Solamente uso co para decir este. Para decir ese, esa, voy a decir pe. Pe caray, pe cuña caray. Y para decir aquel o aquella, voy a decir amo. Amo caray, amo cuña caray. Sencilla la cuestión, ¿verdad? Entonces yo puedo poner un adjetivo como co. Un segundito. Como el caso de co. Puedo poner un sustantivo como el que usé recién. Puedo poner el caso de caraí, ¿verdad? Entonces voy a poner acá como ejemplo co. Voy a poner bajo la palabra sustantivo, caraí, porque son los elementos más importantes que tenemos que recordar. Si tenemos un verbo y un sustantivo, al sustantivo le modifica un adjetivo determinativo
cope, amo. Y un adjetivo calificativo, una cualidad que yo tengo que decir de Caray. Por ejemplo, puedo decir que este señor es lindo, o puedo decir que es bueno. Si es bueno en guaraní, digo marangatú. Co Caray marangatú. Esta, marangatú. Esta tiene que ser una N. Un segundito, allí, marangatú. Co Caray marangatú. ¿Se dan cuenta? Yo lo que puedo hacer en este sistema que les estoy mostrando es hacerle repetir a la persona co, caray, marangatú. Luego puedo ponerle acá P y le voy cambiando. En vez de decir este, digo ese. P, caray, marangatú. En vez de decir co, P, después le mando pedir que diga amo. Y voy intercalando. Y él lo va repitiendo o ella va repitiendo. Co, caray, marangatú, P, caray, marangatú, amo, caray, marangatú. Puedo cambiar, después ponerle acá caray. En vez de poner señor, pongo ahora señora, ¿verdad? Y le pido a la persona que en el discurso cambie cuñá, caray. Un ratito, vamos a cambiar acá, la K, aquí, ahí. Entonces va a quedar cuñá, caray. Y hago el mismo ejercicio repitiendo así. Co cuña caray marangatú, P cuña caray marangatú, amo cuña caray marangatú. Y allí el centro va a ser cuña caray. Le puedo agregar acá una tercera y puedo poner, en vez de caray, cuña caray, puedo poner acá cuñataí. Cuñataí que es señorita, ¿verdad? Entonces puedo poner o cariaí que es joven. Cualquiera de los dos. Vamos a poner en este caso, por una cuestión de la nasalidad nada más, voy a poner cariaí. Cariaí que es joven. Y entonces voy haciendo la relación. Co caray marangatú, co cuñacaray marangatú, co cariaí marangatú. Y lo que va a cambiar es el significado de este, ese y aquel. Si es ¿Y qué voy a hacer después también? Voy a agregarle acá otros adjetivos. Por ejemplo, calificativos. Por ejemplo, puedo ponerle, aparte de marangatú, puedo ponerle ibate, alto. O puedo ponerle ibate. Y puedo ponerle, por ejemplo, otro adjetivo acá. Por ejemplo, puede ser arandú, inteligente. Allí. Co, caray, marangatú, P, cuña, caray, ibate, amo, caray, arandú. Y la construcción es esta. La persona va a ir adquiriendo una cantidad de adjetivos determinativos como co, P, amo, ¿verdad? Va a adquirir una cantidad determinada de sustantivos como caraí, cuñacaraí, cariaí, cuñataí, ¿verdad? Y va a recibir también un listado de adjetivos calificativos. Por ejemplo, en par de opuestos. Marangatú, ñañá. Marangatú es bueno, ñañá es malo. Ibate es alto, carapé es bajo. Arandú es inteligente, taúí es ignorante. Entonces yo le voy dando a los alumnos un listado de, pónganle ustedes 12 adjetivos calificativos. Cuiajú nuevo, tuyá viejo. Y les mando a hacer estas oraciones que va a aprender después, por ejemplo, a usar verbos. Y para eso hay un capítulo que viene después de esto que les voy a mostrar. El verbo en guaraní tiene un uso muy sencillo, muy práctico. Por ejemplo, el verbo yoguá. Yoguá que es comprar. Yo le puedo poner acá, como esto se expresa en tercera persona, ese señor compra, o yoguá. Esta O que está adelante me indica a mí la persona, que es la tercera, y me indica a mí el número que es singular, o yoguá. Y otra vez acá, esta misma figura anterior, yo puedo poner acá un sustantivo, por ejemplo, AO. Vamos a construir acá, porque esto estamos haciendo en directo con ustedes. AO que es ropa. Y yo puedo decir cuántas ropas. Oyoguá, co AO, P AO, amo AO. Este señor, bueno, compró esa ropa, y vamos a poner acá P. P AO. Y le voy a poner acá un adjetivo calificativo como piajú. La oración dice allí, co caray marangatú, oyoguá, P AO, piajú. Pero para eso, repito, tiene que tener el alumno un paquete.
de adjetivos determinativos como co, pe, amo, una lista de sustantivos como caraí, cuña, caraí, cariaí, mitacuñá, mitaí, una lista de adjetivos calificativos, yo digo en pares opuestos, perdón, así en pareja, el Marangatú, ñañá, ibate, carapé, arandú, tahuí, piajú, tuyá, le doy ese listado. Y un listado para más o menos poder desenvolvernos, nosotros necesitamos cerca de 60 verbos, que son los más usuales en guaraní. Acá también, en vez de poner una frase como esta, P, A, O, Piajú, yo puedo acá incorporarles, por ejemplo, números y decir PTI, Mocoy, Bojapuy, que son también adjetivos determinativos, son numerales. Entonces acá, en vez de poner un adjetivo determinativo que ya pusimos como P, nosotros podemos poner acá números, PTI. Voy a mostrarles acá. Podemos usar los números. Podemos usar los números del 1 al 10, por ejemplo, o al 12, con una finalidad, porque hay 12 meses, nosotros vamos a requerir probablemente que el alumno también conozca los 12 números más importantes de los años. Y acá tienen ustedes, entonces, una forma de construir. Usar, entonces, un sustantivo con un determinativo antes y un calificativo después. El verbo con otra vez una frase parecida. Adjetivo determinativo más sustantivo más adjetivo calificativo. Y o bien poner un adverbio que indica modo. Por ejemplo, oguatá piae, oguatá ambegüe, oguatá mombirí, oguatá angüí, oguatá coeje, oguatá coaña. Ponerle adverbios, pueden ser adverbios de tiempo. ¿Por qué? Porque el adverbio califica al verbo. El adjetivo calificativo califica al sustantivo. Y el adverbio califica al verbo. Entonces podemos darle una lista, siempre siguiendo este esquema. Yo continuamente le voy a mostrar esto durante todo el tiempo a los alumnos que quieren aprender guaraní. ¿Qué hacen con esto? Aprenden a construir frases. Pasamos un poco más. Lo fundamental es aprender a conjugar, ¿verdad? La conjugación es un elemento gravitante en el aprendizaje de la lengua, cualquier lengua. Yo suelo decir que el que sabe conjugar conoce un 75 a 80% de la lengua, ¿verdad? Y en el guaraní otra vez, ya les di una serie de referencias de las facilidades que tiene el guaraní. Por ejemplo, algo que se me pasó y no les dije, es que en guaraní, por ejemplo, el adjetivo calificativo, como estos que están acá, y voy a volver a mostrarles un poquitito acá. Voy a poner el caso de uno más. Si yo escribo la palabra pona, ahí con la nasalidad, yo digo pona, ahí. Fíjense que esto en castellano, pona es lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní solamente es pona. ¿Verdad? Si yo digo alto, alta, altos, altas, en guaraní solamente yo até. Si yo digo bueno, buena, buenos, buenas, en guaraní solamente es marangatú. O sea, no hay esa complicación que tiene el castellano. Es tan sencillo y tan fácil que con esto probablemente más uno pueda decir, pero ¿y por qué se dice que es difícil? Y se dice difícil porque nunca nadie probó estudiar. El que estudia y aprende con este tipo de procedimientos o de técnicas y va descubriendo estas estructuras que tiene guaraní, es muy fácil. Acá, por ejemplo, al verbo, si es que yo quiero pasar este verbo, esto está en presente. Este señor bueno compra una ropa nueva. Eso es lo que dice acá. Pero si yo quiero llevar esto al pretérito, lo único que yo voy a hacer es agregarle, en este caso, la terminación curí. Y al decir curí es el pretérito. Y allí yo voy a decir, ko caraí marangatú o yoguá curí peteñi aopiajú. Este señor bueno compró una ropa nueva. Si quiero llevar esto al futuro, lo único que voy a hacer, en vez de curí, ponerle ta. Ko caraí marangatú o yoguá peteñi aopiajú. Este señor bueno comprará una ropa nueva. Esa es una característica entonces que tiene el guaraní, que tiene una conjugación muy sencilla. Entonces vamos acá.
Los pronombres son como en el castellano. Se, yo. De, tú. Jae, él. Yo, tú, él. Ñandé y oré. Este es el caso especial de guaraní. Esta es una diferencia con el castellano. Equivalen a nosotros. Ñandé es incluyente y oré es excluyente. Y le voy a explicar en un momento por qué. Pe es vosotros, o acá para nosotros sería ustedes. Jaecuera, ellos. Pe, fíjense que se escribe con dos letras E. Una oral y la otra nasal. Pe, no es E. No es PE, PE. Escuchen, PE y no PE, PE, esto es. Se, de, jae, jae. No es jae, jae. Es jae, jae. Ñandé, oré, PE, jaecuera. Son los pronombres, igual que en el castellano. Solamente que en guaraní tenemos dos nosotros. Y les explico. En este momento estamos en la sala 10 personas. Vamos a suponer que estamos 10. Las 10 personas, incluido yo que iba a hablar en nombre de las 10, esto del ñandé se aplica siempre con la persona que habla en nombre del grupo. Vamos a suponer que después el profesor Carlos dice ñandé, o la profesora Isabel dice ñandé. Es él y todos los que están con él. Suponiendo que en la sala estamos de 10 personas y yo voy a hablar en nombre de las 10 y les pido a todos que nos sentemos. Ahora estamos todos sentados. Allí yo puedo decir ñandé yaguapui, porque nos incluye a todos, a los 10 que estamos en la sala. Ñandé yaguapui. Nosotros nos sentamos. En castellano la traducción va a ser la misma. Solamente en la mente del guaraní hablante vamos a poder discriminar. ¿Y cómo vamos a hacer la discriminación? De la siguiente manera. Estamos 10 en la sala. De las 10 personas, 6, incluido yo que voy a hablar en nombre de los 6, me siento, nos sentamos. Y allí yo digo en nombre de los 6, ñandé, no, oré. Orero guapi jape, y muestro yo a los 4 que están parados. Jape peñemboy. Estamos 10 en la sala, de los 10, 6, incluido yo que estoy en nombre de los 6, estamos sentados. Y 4 parados. Nosotros que estamos sentados allí decimos orero guapi. Yo hablo en nombre de los 6 que estamos sentados. Orero guapi, jape peñemboy. ¿Qué hace esto? Excluye a una parte. Hay una parte que no está, un grupo de personas que no están sentados, están parados. Y los que estamos sentados, en nombre de ellos decimos oré. Ñandé es cuando todos hacemos la misma acción y oré cuando una parte del todo, que incluye al hablante, hace una acción distinta a la de otros. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre el ñandé incluyente y el oré excluyente. ¿Qué otra cosa más tenemos que saber? El que sabe esto que viene ahora ya nunca jamás va a tener problema para conjugar en guaraní. Estos que están en rojo, son unas letras, en realidad son unas sílabas. A, R, O, Ya, Ro, P, O. Esta parejita es la que ustedes van a tener que recordar siempre. Aquellos que no hablan guaraní, que hablan poco, tienen que memorizar C, A, D, R, Ja, E, O, ñandé, ya y ña. ¿Ña cuándo? Cuando el verbo es nasal. Cuando el verbo es oral, yo digo ñandé, ya, guapi. Como por ejemplo, guapi es oral, carú es oral, yo digo ñandé, ya, carú. Pero ñe es nasal, yo digo ñandé, ñañe. Yo no puedo decir ñandé, yañe. O sea, se puede decir, pero suena mal al oído de los que escuchan. Igual se les va a entender, ñandé, yañe, por ejemplo. Pero sabemos que en la práctica decimos ñandé, ñañe. Me es dar. Y yo digo ñandé ñame, no digo ñandé llame, no es llame, sino ña. ¿Por qué? Porque es un verbo nasal. Orero, pepe, jacuera, o. Y el que sabe esto va a ser como un padre nuestro para aquel que quiera aprender a conjugar en guaraní. Esto tiene que ser parecido a eso, algo que es imposible de dejar de conocer. Conociendo esto, ya después no hay problema. En la conjugación en el presente, fíjense, el verbo nunca cambia. El verbo siempre va a ser guatá. De principio a fin, desde se a guatá hasta jaecuera guatá, el verbo es guatá. No cambio, como en castellano es camín y después o, camín, as, camín, amos, camín, ais, camín, an. O, as, a. Eso es lo que en guaraní es are, o.
Esas terminaciones del castellano en guaraní van como prefijos y en castellano van después del verbo. Camin o, camin as, camin a. En guaraní eso es a, re, o. Entonces, se aguatá, dere guatá, jae o guatá, ñande ya guatá, orero guatá, pepe guatá, jaecuera guatá. ¿Se dan cuenta? Allí tienen ustedes la forma en que nosotros podemos conjugar con relativa facilidad en guaraní. No hay ningún tipo de inconvenientes o complicaciones. Para el que sabe esto, ya tiene la receta de cómo conjugar. Esto en el pretérito, como le dije, es curí. Se aguatacurí, dere guatacurí, ja guatacurí. Fíjense que no cambia guatacurí. Acá es guatacurí y acá al terminar sigue siendo guatacurí. Lo único que cambia es a, re, o, ya, ro, pe, o. A es yo, re, tú, o, él, ya es nosotros, ro es nosotros, pe, vosotros, o ellos, ¿verdad? Eso es lo que significa a, re, o, ya, ro, pe, o. Y uno memoriza eso y, repito, no tiene problema. ¿Cómo hago para llevar? Hay varios pretéritos, pero este es el que más se usa. Yo para el caso particular de aprender un guaraní elemental, les muestro esto. Pero después está, por ejemplo, acue y está baecue. Y sería lo mismo, se aguatá baecue o se aguatá acue. Sigue siendo pretérito. Pero les muestro una de las formas para que ustedes sepan. El otro es el futuro. Se aguatata, andere guatata, aguatata. Fíjense que guatá y ta que se le agrega no cambian. De principio a fin, lo único que cambió es a, re, o, ya, ro, pe, o. Se aguatata, andere guatata, jaeo guatata, ñandeya guatata, orero guatata, pepe guatata, jaecuera guatata. Vamos un poco más. Acá está lo interesante. ¿De qué les sirve saber cuáles son los pronombres y cuáles son los prefijos que indican nombre y persona? Es decir, sen, deja, ñande, ore, pe, jaecuera y a, re, o, ya, ro, pe, o, si no tienen los verbos. Acá les muestro los verbos más usuales. Y con estos verbos inclusive yo puedo contar todo lo que yo hago en un día. Despertarse, que es pagir. Los que están en rojo, los que están pintados en rojo son verbos nasales. Y eso a la hora de conjugar en ñandé vamos a decir ñandé ñapu a. No podemos decir ñandé yapu a, sino ñandé ñapu a. Los que están negros, los que están en color negro son verbos orales. Allí vamos a decir ñandé yapag. Se apag, dere pag, jaeo pag, ñandé yapag, orero pag, penepe pag, jaecuera pag. Pu a es levantarse. Yo bajé, lavarse la cara. Yatapui, hacer fuego. Arambosa, desayunar. Están rojo, allí en ñandé vamos y ñandé ñarambosa. Salir es sen, no es se. Baapo es trabajar. Nuaje es llegar. Yahoo es bañarse. Guapui es sentarse. Caru, comer. Guatá, caminar. Ñeno, acostarse. Y que es dormir. Es lo que hacemos en un día. Y esto, por ejemplo, usando la primera persona, ya en la práctica, le podemos decir a nuestros alumnos que digan se apague, se apuan, se ayobajei, se ayatapui, se arambosá, se ansen, se ambapo, se aguaje, se ayahu, se aguapui, se acaru, se aguatá, se añenó, se aque. Y luego, ya eliminándole el se, decirle se apague, apuan, ayobajei, ayatapui, arambosá, ansen, ambapo, anuaje, ayahu, aguapui, acaru, aguatá, añenó, aque. Obviamente más pausado. ¿Y qué le puedo pedir después? Y que ponga estos mismos verbos en pretérito. Che, apay curí, apuá curí, ayobajei curí, ayatapui curí, arambosá curí, ansen curí, ambapo curí. Después pedirle que digan esto en futuro. Apaita, apuata, ayobajeita, ayatapuita, arambosata, ansenta, ambapota. ¿Qué más? Pedirles a ellos que estos verbos, ellos puedan en este caso también expresarlos en las otras personas. Por ejemplo, señalando al compañero de al lado, digan de repag, de repuan, de reyobajei, de reyatapuy, de rerambosa, de nc, de rembapo. Y que después eliminen los pronombres y digan repag, repuan, reyobajei, reyatapuy, rerambosa, nc, rembapo. Que él haga lo mismo conmigo.
que esa persona que está allí me apunte y diga, repag, repunar, yo, pero eso ya en la clase y hablando. Y luego decimos a él o ella, a o pague, o puná, o yo, o ya tapui, o rambosá, o sea, un vapo. Y luego esa persona hace el mismo ejercicio conmigo, pero en la tercera persona, en o. Luego podemos hacer ñandé y así sucesivamente. Es para ir usando estos verbos en las distintas personas y en los distintos tiempos. ¿Cuáles son otros verbos que tenemos que sí o sí conocer? Un verbo muy usado es yoguá, comprar. Otro, uerú. Otro, el uerú, que es traer. Uerajá, que es llevar. Uereco es tener. Buenoje, sacar. Moingue, meter. Mee, dar. No se olviden que el color rojo indica que son verbos nasales. Y que a la hora de decir ñandé, vamos a decir ñandé, ña buenoje, ñandé, ña moingue, ñandé, ña mee. Ombeú, que es narrar, orandú, preguntar, bojobay, responder, ñe, hablar, hendú, escuchar, jaí, escribir, moñe, leer, purajei, cantar, jesha, ver, genoi, llamar, puká, reír, pea, abrir, botí, cerrar, yapó, hacer, boe, enseñar, purú, usar, puituú, descansar, coá, saber. Acá tienen ustedes una lista de más o menos 60, que son los verbos que, les vuelvo a repetir, se usan frecuentemente. Y con esto prácticamente tenemos salvado cualquier tipo de conversación básica, la construcción de frases o de oraciones. Esto que les dije hace rato, los adjetivos en pareja, poná, lindo, vaí, feo. Esto para usar con sustantivos. Caraí, poná, cuña caraí, poná. Caraí, vaí, cuña caraí, vaí. Caraí, bate, cuña caraí, bate. Caraí, carapé, cuña caraí, carapé. Se dan cuenta que tanto en masculino como femenino es lo mismo. En castellano yo tendría que decir señor lindo y señora linda. Lindo, linda. En guaraní para los dos es poná. Si en castellano tengo que decir señor feo, señora fea, en guaraní solamente va ahí. Caraí va ahí, cuña caraí va ahí. Ibate, carapé, bajo, arandú, inteligente, tabú, ignorante, quirá, gordo, obeso, pirú, delgado, flaco, marangatú, bueno, ñaña, malo. Y luego vienen los colores, ¿verdad? Allí está monotín, blanco, negro, pitá, rojo, joví, azul, saiyú. Esto siempre usando con sustantivos, ¿verdad? Acá van a ver que yo les estoy agregando, están los colores, repito. ¿Para qué? Esto para completar ese paquete de unas 300 palabras que yo les dije. Obviamente esto no se da en una clase. Yo lo que estoy mostrándoles acá en general, cómo podemos proceder y cuáles pueden ser esas palabras más esenciales, más necesarias para comunicarnos. Los adverbios. Fíjense que acá aparece otra vez poná, pero esto para decir oguatá poná, camina bien, allí ya no es lindo. Cuando uso poná con un sustantivo es lindo, linda. Cuando digo caraí poná, cuña caraí poná. Señor lindo, señora linda. Pero cuando uso con un verbo conjugado, yo digo oguatá poná, es camina bien. Oguatá va ahí, camina mal. Tiene lo que se llama la polisemia, tiene más de un significado de acuerdo a con qué palabra se usa. Si se usa con sustantivos, es lindo, linda. Si se usa con verbos, es bien, ¿verdad? Por ejemplo, los adverbios de tiempo. Coaña, ahora, cueje, ayer, coeno, mañana. Pues es rápido, bebé, despacio. Está mucho, sa y poco. Mombirí, lejos, anui, cerca. Coape, ape, aquí. Upepe, allí. Amó, allá. Ajata, amó. Ajata, upepe. Estos son verbos. Aguatá, coape, camino aquí. Simplemente para que tengan una idea. Si son adverbios, se utilizan con los verbos. Tenemos que más estos adjetivos que ya les mostré. Cope, amó, que son los adjetivos demostrativos. Están los numerales como peteín, mocoin, bojapú, irundí, po. Son los 5 primeros, en este caso, adjetivos numerales que tenemos nosotros en guaraní.
Algunos otros nombres sustantivos, le dije recién, caraí, cuña caraí, cariaí, cuña taí, ¿verdad? Tuyá, muañui, están todas las formas. Y acá ya están las formas en que podemos utilizar esto en frases. Co caraí, amo cariaí, peteí, mitaí. Y acá le agregamos un adjetivo. Co caraí, baí, pe cuña caraí, poná, amo cariaí, iwate, umi cuña taí, carapé, peteí, mitaí, pirú. Y acá, ¿qué hacemos? Le agregamos un verbo. Co, caraí, baí o carú. Pe, coñataí, poná o guatá. Co, caraí, baí o carú, poná. ¿Y qué pasó acá? Acá ya le agregamos un adverbio al verbo. Esta es la construcción. Adjetivo determinativo, co. Sustantivo, caraí. Adjetivo calificativo, baí. Co, caraí, baí. Y luego viene el verbo, o carú, y un adverbio que es la palabra que califica al verbo. O carú poná, o carú paí, o carú caé, o carú behué. Yo puedo ir cambiándole eso, como en este caso. P, cuñataí poná, o guatán behué. P, esta, cuñataí señorita, poná linda, o guatá camina, behué despacio. Esa señorita linda camina despacio o camina lentamente. Esta es la manera, esta es la técnica que yo uso entonces, que va de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Empezando por el verbo, aprender a conjugar los verbos en presente, pretérito, futuro, el tema de la construcción del sustantivo, con un determinativo que está antes, co, pe, amo, o los números, que tenemos coimbo, japui, y lo que va después, que son los adjetivos calificativos. Marangatú, ñañá, poná, baí, carapé y baté. Los verbos y la misma cosa los adverbios. ¿Qué más viene después? Por ejemplo, las conjunciones, esos que son los enlaces, los conectores. Ja, que equivale a i en castellano. Por ejemplo, puedo decir ese señor bueno y alto. Ese señor bueno y alto. Ese P, señor caraí, bueno marangatú. Y ja, alto y bate. La construcción va a ser P, caraí, marangatú, ja y bate. Ja es i. O en guaraní se dice tena. Tena es o. Entonces, en vez de decir ja, yo puedo decir de esta manera. P, caraí, marangatú, tena y bate. Tena pa y bate. Y llevateva. Esta es una manera de construir, entonces, conociendo las palabras más importantes. Luego, por ejemplo, están las palabras que expresan un estado súbito del ánimo. Se llaman interjecciones. Muy común en castellano, cuidado, epa, caramba. En guaraní sería shaque seinu, ¿verdad? Una expresión que genera susto. Neike, una expresión que anima a la persona. Neike, yajaque, yacueque, neike, seinongüera. Nangana, que es una expresión que indica como un descrédito, como no creer en algo. Nangana, pero ea es una expresión de asombro. O como una expresión que expresa un estado, si se quiere, de asombro. Bueno, y estas que son finalmente lo que llamamos las posposiciones, que en guaraní, en castellano son las preposiciones. Son P, por ejemplo, ajaco cuepe. Voy a la chacra, diríamos en castellano. Y en guaraní decimos voy la chacra a. Esta P es a. Se apegua, yo soy de acá. Gua es de. Se, yo, ape, aquí, y gua, de. Yo soy de aquí, o de acá. Wi indica de también. Oweru Itawi, trajo o trae de Ita. Oweru Itawi, trae de la ciudad de Ita. Ere, oin o kene, está por la puerta, decimos nosotros habitualmente, ¿verdad? O que hanwa. Hanwa es para. Cuando se utiliza con verbos, se usa hanwa. O karu hanwa. O oñeno hanwa. O ombapo hanwa. Vino para. Y en cambio, cuando vamos a referirnos a algún sustantivo, usamos guaná. Se sirpe guaná. No, yo no digo allí se sirpe hanwa. Calope hanwa, no digo calope guaná. Guaná es para
pero con nombres. Ari es sobre, Oga Ari, está sobre la casa. Vive es desde, Monbiri vive, desde lejos. En Dive es con, Carmen Dive, con Carmen. Entonces, vuelvo a repetir, esto que están viendo acá son listados de palabras, distintas palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, que en un promedio, repito, de más o menos entre 200 y 300 constituyen lo que para mí se conocen como un vocabulario básico. Nombres de objetos, pueden agregarle nombres de animales, los más frecuentes de la casa: yaguá, baracayá, cabayú, huacá, oishá, cabará, curé, iguazú. Aquellos que son domésticos, sobre todo en los tambos, en algunos lugares del interior, todavía podemos ver muchos de estos animales. Nombres de algunas plantas de uso común: abatí, maíz, comandá, poroto, mandioca, yetí, batata, bocayá, coco, manduí, maní, pacobá, banana, arazá, guayaba. Repito, es parte de ese listado. Las partes del cuerpo humano, las más importantes, y muchos más, ¿verdad? Pero esto estoy hablando yo de un ciclo que puede durar 6 meses en la enseñanza, o un año en un plan anual. La idea es que las personas usen estas palabras y puedan construir frases u oraciones con una relativa facilidad. Estos 12 números, que son Peteí, Mocoin, Bojapuy, Irunduy, Po, Poteí, Pocoin, Poapuy, Porunduy, Pa, Pateí, Pacoin, ¿se usan dónde? Se usan en los nombres de los meses. Acá están los 12 meses, por eso numeré hasta el 12. Y tienen ustedes ya si tenía enero, ya si con febrero, ya si abril, marzo. Es como decir el mes 1, el mes 2, el mes 3, hasta completar los 12 meses. Y otra vez se utiliza en los nombres de los días. Los 7 días de la semana, Ara es día, y Teí es 1, el día 1. Aracoin, el día 2. En el caso de los meses, Yasí quiere decir mes en guaraní. Se refiere a las 4 fases de la luna, que duran 28 días. Los guaraní cuentan los meses por las fases de la luna. El mes guaraní es un mes lunar. Por eso le decimos a la vez de la luna, también le decimos al mes, le decimos Yasí en guaraní. Bueno, esto es lo que básicamente yo incluyo, y era un poco la intención nuestra, conversando con el director el otro día, con la profesora Isabel, lo que quería yo mostrarles de cómo podemos desarrollar un curso con un objetivo específico. Permitir que los alumnos, al concluir el curso, facilitarles la cantidad de palabras que ellos continuamente van a estar usando, continuamente. Es decir, este ejercicio que ustedes ven acá forma parte de una constante cotidiana, el usar permanentemente en la mente, ya tener esta figura: un sustantivo en el medio, antes un determinativo, después un calificativo, el verbo, y después puede venir un adverbio, ponaba ahí, como les expliqué con el verbo. O bien esta construcción otra vez repetida de un sustantivo con un determinativo antes y un calificativo después. Y la persona puede finalmente construir frases como esta que están acá: Ko Karaí Marangatú o Yoguapetén Aopiajú. Esa es una oración, y usando oraciones simples nosotros podemos conseguir que las personas se comuniquen en guaraní. Esto es lo que básicamente yo quería compartir con ustedes, y una manera que a mí particularmente me funciona. Yo doy clases con alumnos extranjeros y siempre la referencia es de que entienden y les resulta más fácil comunicarse. Y Catuja Cuera Oñe Guaranime a Ipecha Wikimwikibe y Catuja Cuera Genduca Oikoaka Behemiandu Ñaneñe Guaranime. Voy a pausar acá si es que hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, y en todo caso después me pongo a disposición ya del director, porque creo que estamos en el tiempo de nuestra jornada. Muchas gracias, profesor. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos desde la gente que nos está siguiendo desde la transmisión en vivo. Mucha gente nos está siguiendo, y mientras tanto también, como la señal es un poco retrasada,
le damos tiempo para que nos hagan consultas si es que así desean hacerlo. Desde la sala del MIT dice la profe María Victoria Torres: qué interesante ponencia del profesor David Galeano. Me gustaría estudiar con el profesor el dulce idioma guaraní. Muchas gracias, profesora, con todo gusto. Ñante Y por... le aseguro a ella como a todos de que hay una relativa facilidad por algunas cuestiones que a mí me parecen siempre importantes dejar constancia. Y a veces porque la gente no sabe, no puede usar las expresiones correctamente. Esto que les decía, que el adjetivo o los adjetivos determinativos tienen, comparado con el castellano, que tiene dos formas, una para el masculino y otra para el femenino, o para el plural o el singular. Yo puedo decir él, la, los, las. En guaraní, él, la, el equivalente a esta es solamente co. Se facilita, uno. Lo mismo con los adjetivos calificativos, es decir, de una sola manera. Este es el caso de, yo puse como ejemplo poná. Eso es lo que muchas veces la gente no sabe y piensa que es complicado. Y la idea con este método es que se facilite, no que se complique, se facilite el aprendizaje del guaraní. Iba a comentar nomás medio a tono de broma. Peñan de pochilla, ve con ahí la dulce página, la guaraní, iromía y a veces. Y luego, ya añete, va. Excelente la conferencia, gracias por compartir sus saberes, doctora Vigaleano. Lo llevaré a la práctica al estudiar con mi hijo, dice la profesora Norma Silguero. A Guillermo Franova. Desde el Facebook dice Sonia Elizabeth Flores Aguillé, María Elizabeth Vallejos, buen día. Dora Franco de Caballero dice: excelente profesor, el yo para es también utilizado en el castellano. Fueron varios comentarios que se fueron dando a lo largo de la charla, profesor. Susana Orihuela de Corvalán dice: meite yo para Bepe. El doctor José Manuel Silvero dice: formación docente, saludos profesor. Silvia Moreno dice: meite yo para Bepe. Elisa Saracho, Lourdes Jara, Eduardo Vera, Olga Ojeda, Mirta Elizabeth Cristaldo, el profesor Felipe Villalba, Teobaldo Argüello, Elba Larcón, Paulina Urán, Dora Franco, Norma Cantero. Son personas que nos estuvieron siguiendo desde el Facebook y envían sus saludos. Muchas gracias. Excelente la conferencia, dice Brenda. Excelente, dice la profe Leticia. Voy a dejar a David, dice Sonia Elizabeth Flores. Entonces está abierto el micrófono por si alguien quiera solicitar la palabra, o desde los comentarios del Facebook si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario adicional. En la sala del Meet, no sé si alguien quiere comentar algo. El profesor Luis Alberto Gómez Otto tiene la palabra. Voy a para venir y voy a dejar. Y por ahí tenemos poco árabe. Precisamente y que tú puedes de Angiru Cuera o Cuajawamba, esa parte ya puedo hacer cuadraña. Tu presidente voy a dejar. A ver, ya pongo en Yambapu. Cuando tiempo es que uva y pucúa. Si añeja algo, hablamos muy que es lo que normalmente daríamos dentro de un semestre, mostrarles acá en el trayecto de una hora y media de presentación que tenemos, es reducir. Fíjense que son, dentro de ese proceso de ir de lo simple a lo complejo, partiríamos, como dije yo, del verbo, seguido del adverbio, luego sustantivos, luego los adjetivos determinativos, luego los adjetivos calificativos y las demás clases de palabras. Y de cada una de esas clases, sacar un listado de las más frecuentes, de las más usuales. Y en adelante usar, combinar eso, siguiendo esa fórmula que les estuve mostrando. Bueno, una fórmula matemática. La lengua, el estudio de la lengua, en el fondo es matemática, ¿verdad? Acá 1 más 1 2. Es imposible que sea. El adjetivo determinativo siempre acompaña al sustantivo. El adjetivo calificativo siempre al sustantivo. El adverbio siempre al verbo. Por eso, tener esas ideas básicas ayudan a entender que el sustantivo va a ir de la manito con el adjetivo, el verbo va de la manito con el adverbio. Esas son
digamos, las palabras básicas que tenemos que recordar y luego aquellas que sirven para complementar. El caso de las conjunciones como ja, tena, que son las otras que usamos frecuentemente, y esas que indican el estado de asombro y compañía, soy saque, neike, y otras más que no mencionamos acá, de razore, nangana, napri, cuántas veces y cuántas clases de esas interjecciones usamos. Ese tema de Jara. Ya poca mi jawa. De la manito y que no tu papel ya para siempre, man. Awiyembo de Jara. Desde la página del Facebook, María Elizabeth Vallejos dice: buen día, señor profesor David. Desde su vasta experiencia, ¿se ha encontrado con niños, jóvenes o adultos con alguna discapacidad del habla o del lenguaje que hable el guaraní? Sí, sí, ahí como en cualquier otro caso. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos muy especiales y los profesores que se dedican a la enseñanza de criaturas con capacidades diferentes, como se dice, a los que son mudos, por ejemplo. Nosotros tenemos criaturas mudas que son guaraní hablantes y que van a una escuela para aprender el lenguaje de señas y tienen esa dificultad, que todo está preparado para aprender en castellano el lenguaje de señas, pero no en guaraní. Mismo ocurre también a veces con criaturas que son ciegas, que no tienen la capacidad de la vista. Y nosotros hemos tenido alumnos que han estudiado todo el curso, pero lo han hecho en guaraní, por no entender castellano. A esa condición de no videntes, el problema de fondo de ser guaraní hablante, porque en Paraguay el ser guaraní hablante es un problema, porque hasta hoy el sistema educativo mismo, ustedes profesores que son de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales lo saben bien, tenemos muchos alumnos que son guaraní hablantes. Yo he tenido la experiencia en clase de sociología, y al salir de la clase con algunos que se han acercado, chicas y muchachos, y directamente hemos hablado en guaraní. Era como sentirse mejor hablando guaraní. Y digo que lastimosamente es así porque el sistema solamente atiende a los que hablan castellano. Las clases se dan en castellano, los libros están en castellano, los exámenes están en castellano. Y la experiencia de los últimos tiempos nos mostró y nos muestra a gente que hoy se siente un poco más liberada y, por ejemplo, públicamente asume su condición de guaraní hablante. Se dio con casos de estudiantes universitarios, ya en el final de la carrera, para defender la tesis, pidieron hacerlo en guaraní. Hay un caso que recordaba un amigo mío, profesor de la Facultad de Derecho en el interior, me decía, estábamos nosotros en la mesa, Roña Penuma, ahora es estudiante, el que estaba haciendo la defensa. Hasta que yo, en un momento, le paré la exposición y le dije, de pico goreñando por haber ella guaraní. Ve mi tacaria, y dice, areñe, se ve guaraní, y capturamos a Monbeuse, me guaraní. Y cuando le dijo eso fue como que se abrió la puerta y entró el sol. Comenzó a hacer una pero brillante defensa, pero lo hizo totalmente en guaraní. Esa indicativa de cosas en castellano, vamos y pajabe y paite guaraní. Esa es, en esencia, inclusive, una dificultad que tiene consigo el guaraní hablante, que sigue siendo un marginado, un discriminado por un sistema de enseñanza implacable, que está diseñado y complicado para el que habla castellano, para el que escribe castellano, para el que puede responder en castellano. No así para el guaraní hablante. Por eso que es importante, uno cuando está en las escuelas, no hace falta ir muy lejos para darse cuenta que yo suelo hacer, comenté esto en una oportunidad anterior, hay que ver tengo esa obra, mitad y cuera usted añe pero añe en a eso que era castellano, tiene castellano en barete pona, a mañana se cuera añe en allá, a ver añe ego sea se llama al cuera joas a que añe en bajo castellano por donde se cuera
esa capa sube que era agua a la vende y se mueve a upea por anduvo sube que era hipotapas y cuija eso sube que era guaranime bebe oña que tú se añe pero añe eso sube que era guaranime añe eso sube que era guaranime y ñambu de paiste cambia impresionante, las criaturas se vuelven mucho más, cambia el rostro de las criaturas, de tener unos rostros adultos, hasta yo diría hasta de miedo en un primer momento, a una sensación de alegría, de sentirse cómodos y por consiguiente preguntas van, preguntas vienen, piden las aclaraciones en guaraní. Yo me refiero a eso, ¿verdad? Hay un problema de fondo que alguna vez en el Paraguay tenemos que atender y que es la realidad según la encuesta integrada de hogares de hace 2 años. Los resultados se dieron el año pasado. El 38,6% de la población paraguaya sigue siendo monolingüe, guaraní. Oñe guaranime. Noñe guasui, tena noñe ecuay castellano. Y eso, esa parte de la población, yo digo, sigue siendo marginada. ¿Por qué? Porque no tenemos textos en guaraní para ellos, porque muchas veces ni siquiera los exámenes están en condiciones de responder al no entender en castellano. Sí, yo creo que también ahora se agrega otro problema, doctor. Em, que en general, lo veo del otro lado, de los niños que son castellano hablantes, si cabe el término, y a los cuales se les comienza a enseñar de manera formal el guaraní en las instituciones. No sé si la didáctica que se está usando, la metodología de la enseñanza para ese nivel es el apropiado y de repente se generan ciertas adversiones con la lengua, ¿verdad? Porque el niño aprende el idioma de una manera muy diferente a los adultos que ya venimos con un bagaje de conocimiento de otras lenguas, porque generalmente se trata de enseñar como para que aquel que conozca otra lengua vaya asimilando, pero el niño no, el niño está aprendiendo ambas cosas y al tratar de enseñarle de la misma manera se arman ciertos líos, me parece, ¿no? Por eso que planteaba yo la posibilidad de usar estos materiales disponibles hoy, hacerlo a través de la música, de los poemas cortos, de textos traducidos de una manera simple, hacerles escuchar guaraní, hacerles leer guaraní. Esto se aprende con la práctica. Tampoco se puede aprender de una manera instantánea, sino que requiere un proceso gradual y progresivo, como cualquier otra cosa. Pero fundamentalmente tenemos que ir pensando en ese espacio nuevo dentro del cual podamos incorporar también contenidos que sean, digamos, más prácticos y más necesarios. Ahí dentro de esto que yo suelo contarles a todos que desde el año 1998 nosotros los profesores de guaraní venimos pidiendo que se revea el modelo de enseñanza. A nosotros nos preocupó 20 y pico años atrás, nos sigue preocupando ahora. Se tiene que incorporar contenidos más sencillos, no complicar, sino que facilitar. No pasa acá por llenar de objetivos a cumplir 50, 60 objetivos, cuando que en la práctica, a lo mejor con 15 o con 20, nosotros podemos hacer una maravilla. Pero al tener 60 objetivos, el docente lo único que se preocupa es determinar el plan y no importa si los alumnos entienden o no. A eso se suma de que tenemos 2 horitas, comparado con el castellano que sigue teniendo 5. El profesor de guaraní entra a la clase, llama a la lista y se acaba la hora. Entonces, son cuestiones que tenemos que ver, pensar y encontrar una solución. Por suerte, hoy hay una apertura muy importante en el Ministerio de Educación. La profesora Norma López, ella es una persona que abrió las puertas y junto con ella otros profesionales del ministerio para un diálogo. Se están haciendo unos diálogos todos los días lunes en el Facebook del ministerio. Se puede acceder a estos conversatorios que se hacen desde las 6 de la tarde. Muy interesante y creo que por fin hay una luz allí en el horizonte que tiende a mejorar esto que lastimosamente no está bien. No está bien, no estuvo bien ya hace años y sigue estando en una situación
no digo muy complicada, pero todavía a tiempo de corregir. Y que eso nos permita a nosotros también sacarnos de encima ese cuculele, ¿verdad? Porque hay una especie de cuculele, así paraguayamente hablando, porque se generó un miedo hacia el guaraní. Oye, que lleve guaraní, ¿verdad? Y no tendría que ser nunca esa la imagen. El guaraní es una lengua fantástica, así como pude mostrarles acá, hablándoles las facilidades. Tenemos que llegar a ese punto en que le digamos a todos, no es complicado, es fácil, tiene sus ventajas. Y de eso se trata. Ojalá que podamos reducir los contenidos, dejar en aquellos que son absolutamente necesarios y sobre todo incorporar unas técnicas más lúdicas, de aprendizajes más prácticos también. Hay varias personas que alzaron la mano. Antes de darle la palabra, leo algunos comentarios del Facebook. Dice Selva Acosta, si así se pudiera enseñar, muchos amarían el guaraní a Guillembo Ejara. A Guillembo Ejara, Selva. Upey Seitembo Ejara, dice Mirta Elizabeth Cristaldo. Sonia Guillembo Elizabeth Flores dice sugerencia, más capacitaciones sobre la enseñanza de la lengua, estrategias de la enseñanza docentes y futuros docentes para ir reduciendo barreras para el aprendizaje. Diana de eso Peña estamos dice, hablando. así mismo, profe. Diana Peña dice, excelente profesor David, y por Interinder en Viapó. A Guillembo Ejara. Norma Cantero Vera dice, ojalá pronto se pueda tener este tipo de capacitaciones. A Guillembo Ejara. Y lo que estás comentando de las conversaciones que hay con el Ministerio de Educación y Ciencias tal vez puedan finalmente redundar en un producto como ese, ¿verdad, profesor? Es lo que deseamos. Yo creo que están dadas las condiciones y, repito, hay que reconocerle a la profesora Norma y un montón de gente que se muestran muy abiertas y deseosas de cooperar en el mejoramiento de la enseñanza guaraní, ¿verdad? No tenemos que perder de vista también, director, que nosotros tenemos una Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde está la profesora Lagilá Alcaraz, está haciendo un trabajo muy importante, tremendamente importante. Está la academia, donde está el profesor Carlos Ferreira, está haciendo un trabajo valioso. Hoy ya tenemos una ortografía oficial, ya tenemos una gramática oficial, ya tenemos el diccionario oficial de la lengua, todo en un proceso muy rápido. El guaraní llegó un poco tarde al convite que le hace o le hizo la educación. El castellano en Paraguay tiene, desde la época independiente se enseña el castellano en Paraguay, estuvo y está en las escuelas. El guaraní toma en 1944 con de Cruz La Rosa y recién en 1994, estamos 30 años todavía, no alcanzamos de haber incorporado el guaraní al sistema educativo. Yo les decía a ustedes que el guaraní hizo un proceso, hasta en eso fue Argel, al revés, porque empezó en la Universidad con de Cruz La Rosa en la carrera de letras y en 1994 recién llegó al primer grado, hizo el proceso al revés. Pero bueno, ahora desde el 94 en adelante está en el sistema. Tenemos que reconocer que hay una cantidad muy grande de padres jóvenes que no pasaron por este proceso, ¿verdad? Que hoy ellos tienen que ayudar a sus hijos y ellos no tienen la experiencia. O sea que acá no solamente pasa por que el alumno, ese niño, esa niña, ese joven, esa joven, aprenda guaraní, sino que también que sus padres se pongan en condiciones de poder ayudar a sus hijos. Es una cuestión compleja, pero no imposible, ¿eh? Estamos en buen camino. Nosotros somos parte de una transición, de pasar de un tiempo en que estaba prohibida ni quereñe en Bayon de Yuruki, Areñe, Yema Guaranime, ya o Jaune Moñezum, Jaune Yurupete. Pasamos eso a este momento en que se está incorporando la enseñanza guaraní y ojalá que lo que viene, digamos, en un corto tiempo, yo calculo unos 10, 15 años para poder ver los resultados de esto que hoy en día se comienza a ajustar para bien del guaraní. Sí, esa transición generacional es importante. Se mi tema ya o weterilañe guaraní vende de guarango ñamokini. Creo que las nuevas generaciones ya no pasaron por eso, pero tal vez las nuevas generaciones su problema sea que no aprendieron el guaraní de niño, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones no pasaron por la discriminación, digamos, del habla guaraní, pero tampoco aprendieron el guaraní. Otro problema el que se genera. Profe Cecilia Rodríguez hace rato alzó la mano, después Mariel también que había alzado.
Buenos días, Maiteipa, Maiteimbo de Jara David, a Cointe Imponander en Viapó, Avillambo de Jara. a Yagüero Jorú, siempre Lander en Viapó, Boejara. Bueno, yo soy también de esa generación, ¿verdad? Que tenía prohibido prácticamente hablar el guaraní, se campañera, a la hora primo cuera, oreana te cuera yejaisha, nuestros parientes, ¿verdad? Hablaban en guaraní. Y arroyo pero la conversación guaraní me mantiene pero yo lo y somos de esa generación que nos prohibían pero queríamos hablar, ¿verdad? Ahora el problema es que tienen la posibilidad de hablar pero no están hablando porque probablemente el sistema no les ayudó a hablar bien y a amar el guaraní. Yo, por ejemplo, cuando empecé, que estaba enseñando en el 7º grado, cuando empezó la reforma y se tenía que enseñar guaraní, fui una de las que fue en contra, ¿verdad? Y recuerdo que la profe María Gloria Yaquet estaba cuando eso a la cabeza del currículum y ella fue la que me hizo entender y apreciar el uso del guaraní en aquel entonces. Después me tocó hacer, por ejemplo, un curso de solo 40 horas y me gustó muchísimo. No me viene el nombre de nuestra profesora que enseñaba también cuando eso en el colegio de policía. Con ella hemos aprendido cantando, por ejemplo. Cantando hemos aprendido, ella llevaba, en cada clase llevaba una música que tenía alguna relación con nuestra profesión, ¿verdad? Porque éramos multidisciplinarios y llevaba siempre algo relacionado y de ahí se daba todo lo que era tanto la gramática, se daba todo lo que era dar la parte gramatical, pero dar también el contenido en sí, ¿verdad? De relacionar también, por ejemplo, con biología, con geología, con química, se relacionaba eso, ¿verdad? Y de esa manera, en esas pocas horas, aprendimos casi todos, porque casi muy pocos eran los que hablaban guaraní, los colegas. Aprendimos y amamos, realmente nos gustó muchísimo la manera como se encaró. Y yo creo que ese es el gran problema en este momento, ¿verdad? No se está encarando en forma contextualizada a ese chico que es de la ciudad y de Asunción y de una familia que usa poco, tiene una manera de encarar. Y al otro que usa y que tiene que relacionarlo con el castellano también va a tener otra forma, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el problema y todo eso es lo que se debe tomar en cuenta para que realmente se pueda reencauzar. Entonces, muy, muy contenta realmente, profe, una vez más con su aporte que siempre, siempre es muy valioso. Avillambo de Jara, Cecilia. Dele haitemo, cabe de Huecatube, tengo tenido para vete a ya hechacuato y samba de Jape Guaraní, añeco ten Jape Guaraní erge. Es una herramienta. Yo tengo un poco el criterio de que no es una herramienta meramente lingüística, es una herramienta política, ¿verdad? Mucho de lo que pasa en el Paraguay y de lo que va a pasar por el guaraní. Es imposible enfrentar los graves problemas que tenemos en materia social sin el guaraní. La pandemia nos puso en evidencia en los hospitales la gente que llegaba y que llega es gente que habla guaraní. Un médico que no habla guaraní es un médico que, palabras más, palabras menos, tiene muchas dificultades para sobrellevar las circunstancias que le afligen a un paciente. Los propios docentes somos, en este caso, los receptáculos de ese gran problema que tenemos en el país de la falta de conocimiento, un nivel de ignorancia que se manifiesta de muchas maneras. Y yo creo que lo interesante, lo importante, en el caso de nuestra facultad y particularmente de nuestra carrera de formación docente,
aquí con nuestro director, con todos los profesores, es que estamos asumiendo esta realidad. El guaraní en toda la carrera está presente. Me doy cuenta con todos los colegas de que hay una excelente predisposición de todos para que le demos fortaleza a esto. Que a tu mamá llamó a canapu. La iboico este combo es la educación. Peña está y veñamos a canapu ata. Vamos a levantar, podemos fortalecer la sociedad. Cuanto más gente se incorpora a la educación y permanece en ella, desde un punto de vista de lo que comúnmente llamamos con espíritu crítico, aquel estudiante que entiende y que entiende, que comprende, que razona, aunque lo haga en guaraní o lo haga en castellano, ese es un estudiante, un ciudadano que ganamos. Lo que menos a lo mejor nos conviene es la gente que viene y no entiende, la gente que está y simplemente está. Nosotros necesitamos gente con criterio, necesitamos gente que tenga ese espíritu crítico y deseos de progresar, pero entendiendo. Yo quiero recordarles una frase lapidaria que ya acá en una oportunidad anterior decía, y yo tengo eso como un clavo en la cabeza. Me decía un señor, un humilde campesino, me decía a la sierra, y que la escuela ve, a la escuela en que sube. Mi hijo entra a la escuela, yo insisto, uniformado, con la insignia, cuaderno, lápiz en la mano, pero a la escuela no le entra. Ese hecho de no le entra es porque él habla guaraní y la escuela habla castellano. Es como que en esta sala, en este momento, todo el mundo hablase, tenga como lengua materna el castellano o el guaraní, y yo esta mañana viniese acá a hablarles a ustedes en ruso. Es decir, todos a lo mejor me hubieran escuchado, me habrán escuchado, pero probablemente ninguno me habrá entendido, si es que ese era el caso, donde yo solamente hablase en ruso y ustedes exclusivamente hablantes castellano o guaraní. Es decir, no hay posibilidad de entender. Y eso mismo es lo que pasa en esa pintura que les decía, entrar a una sala de clase, hablar en castellano y ver que los alumnos tienen una mirada perdida. Mañana me voy a ir. Entonces es como que la clase está preparada para el que habla castellano, o para mí que estoy desarrollando la clase, yo la entiendo porque, bueno, es mi idioma, es castellano, pero no me estoy poniendo en el zapato del guaraní hablante. Y al ponerme allí en el zapato, allí me puedo dar cuenta que esa criatura no me está entendiendo, no porque no quiere, no porque se hace imbotable, sencillamente porque no entiende, porque es un idioma diferente. Mariel, ¿habías alzado la mano? Sí, buenos días para todos, buenos días, profesor. Buen día. Le quería expresar mi profunda admiración realmente. Muchas gracias. Yo aprendí a amar mi idioma desde que me di cuenta que es algo nuestro, que nadie no nos puede quitar, porque muchas veces tratan de copiar nuestra cultura o hasta apropiarse de ella. Y el guaraní, no, con el guaraní no pasa eso. Entonces, muchas veces, yo, por ejemplo, mi familia habla guaraní, mi mamá, mi papá, todos ellos hablan guaraní y aprendí así desde chica. Y llegué en el colegio y ellos no tenían esa gracia, por así decirlo. Muchos solamente hablaban español dentro de sus casas. Y al llegar a la escuela, veía el problema que yo consideraba era que no te enseñan a pensar en guaraní, sino te enseñan en castellano y, ¿cómo se dice en castellano? Traducís nomás. Pero ahí no aprendes realmente el guaraní como tal, sino que vas traduciendo nomás. Y eso es muy lamentable realmente, porque así uno no aprende realmente el guaraní. Por eso creo que muchos no nos acostumbramos a hablar el idioma, porque no sabemos cómo formular las oraciones en guaraní, porque no sabemos pensar en guaraní. Así mismo. Lo que decía Mariel creo que es también muy importante, porque estuvimos analizando la cuestión desde una perspectiva lingüística, cómo hacer para que la gente pueda aprender guaraní. Pero hay algo más importante que está por detrás y alrededor. El guaraní es un factor de identidad.
es identidad. El guaraní somos nosotros. El guaraní está en el ser de cada paraguayo. Por más que hayan personas que no hablan, hoy día encontramos a mucha gente que dice, me encanta el guaraní, no hablo, pero me encanta, quiero aprender guaraní. Y es distinto a 30, 40 años atrás, donde la gente decía, no quiero saber nada de guaraní. Hoy hay un cambio de actitud y es algo que tenemos que aprovechar. La riqueza es tremenda, es tremenda. Si yo, y por eso es que nos sentimos mejor, y también por eso es que a veces ese castellano nuestro se vuelve yo para, porque no podemos decir todo en castellano, porque no nos da para decir como diríamos en guaraní. Les doy un ejemplo. En guaraní, en castellano decimos una orden, por ejemplo, ven, ven, o venga, o así, digamos, más familiarmente, íntimamente, vení. Ven, venga, vení. Eso es seco. Eso en guaraní es eyu. Pero en guaraní tenemos un suavizante, que es la orden que es cariñosa, y usamos el mi. Ya no decimos eyu solamente, decimos eyumi. Porque en castellano es ven, vení, venga. Hasta allí nomás, en guaraní puede ser eyu y después puede decir eyumi. Y si no es un cariñoso como mi, podemos usar un rogativo, podemos rogar y decirle eyuna, eyuna, eyuna. Y tenemos ya dos formas de dar una orden más suavizada. Pero tenemos la posibilidad de juntar ambas y decir eyumina. Es rogar y hacerlo cariñosamente, eyumina. Pero a eso podemos otra vez agregarle una orden cerrada, seca, dura, que trae consigo el saque de trabajo y otra, el nupata, el roya, otra, que es el que, eyuque, eyuque, ¿verdad? Eyuque. Eyu, eyuna, eyu, eyumi. Pero nosotros podemos volver a juntar las tres y decir yumi que na. Es como decir, vení, por favor, por favor, por favor. Y por la duda al paraguayito no se le escapa la posibilidad de decir otra vez encima, yumi que na y catuno. Porque esa es la riqueza que tiene la lengua que no tiene el castellano. Por eso que en castellano decimos venina, andate na, decirle que na, contarle que na es guaraní. Porque decir de sí o decirle no dice todo. En ese decirle que na está lo nuestro. Allí estamos nosotros los paraguayos porque tenemos esa característica. Tenemos un trato cariñoso con la gente y acostumbramos a rogar, inclusive en el buen sentido de la palabra. Eyuna, erena, era Hanna, en nombre una de sirve, ¿verdad? Y eso es lo que, a eso estoy apuntando con lo que dice Mariel, que la lengua tiene una riqueza tremenda, que no es lo mismo que el castellano. Y esto no es una comparación odiosa o xenofóbica, claro bien, estoy hablando de la potencialidad lingüística. Otro detalle, la cantidad impresionante, lo que se llama la sinonimia. Nosotros decimos omano, pero aparte de omano podemos decir oye jequi, podemos decir ñandere ya, podemos decir opoti, podemos decir ocalicu, y una expresión más actual, uma ule, podemos decir omboyoyei cupi, los ixabei y sanguazú, oye no me sa aria burajeino nacional, o se llama icuchara, o mañana de yara piquete, ¿qué es eso? Y omano, te habla omanógina, pero dicho en 50.000 formas, porque todas nosotros conocemos. Hay gente que dice jecoeyei, igual entendemos, habla jecoeyei, omano, abajo vienen de ya, omano, abajo poti, omano, bueno, o potiete era bebé, o potiete era omano, murió de una manera descomunal, pero omano. Podemos decir, por ejemplo, oñonupa. Podemos decir, y en una expresión así muy popular y muy graciosa, otante hay cuerpito. Oño tizo o, otra forma. Pero entendemos nosotros. El OKU es KU y puede ser tuixeite ire, tuixeite lembure, tuixeite tatare, tuixeite troncore, jetimataú y yurutata. Todo eso es OKU. Entonces allí está la riqueza. Por eso yo les decía a ustedes, con 200, 300 palabras, que son las que yo les propongo, me estoy refiriendo para aquel que no sabe o sabe poco. ¿Para qué?
para que tenga las herramientas y saber construir las ideas básicamente en guaraní. Pero luego vendrá el otro proceso de incorporar más y más y más vocabulario y tener un vocabulario mucho más desarrollado, que eso acá en Paraguay lo tiene cualquiera que habla guaraní, esa riqueza. Nosotros tenemos la capacidad de la observación. El paraguayo es un observador de novela. Él ve todo antes de que ocurra, inclusive. Le pone el marcante, pero perfecto y preciso a quien sea, ¿verdad? No se le escapa nada. Eso de decir, por ejemplo, el que vino alguna vez a Asunción un tiempo atrás y se impactó allí el Hotel Guaraní, le impactó la puerta de metal dorado allí del Banco Nacional de Fomento. ¿Y qué hizo con eso Ñenga? De arriero yo Banco Nacional de Fomento, no, ¿qué hizo Ñenga? O ese que fue a la Calecita y vio el famoso caballo de Timá que siempre cané, y hace la comparación de cuñar de Timá cané, caballo Calecita. O aquel que no se le escapó la forma que tiene una cacerola que es grande, de arriero ayúdame, cacerola. O por ejemplo en el interior el horcón, ese que la gente quita el árbol que descascara y queda blanco allí, ¿verdad? Al poco tiempo el hollín, las cenizas convierten en negro eso que fue alguna vez blanco. Y eso sirve para comparar el cuello sucio, de arriero ayuda yare cocina horcón. Y compara. De arriero molde ahí cururuñembo. Coste que el sapo no se para todos los días. Y así en su forma normal el sapo es feo, pero parado es peor. Y el paraguayito no dice eso porque si le vio parado alguna vez y vio que era más feo parado y salió y dijo de arriero molde ahí cururuñembo. Es decir, esas son las riquezas que tiene la lengua y que tiene el hablante de la lengua, que en el fondo somos nosotros. Algunos más privilegiados que lo hablan muy bien, otros que lo hacen a medias y otros que están principiando, otros que no lo hablan pero que desean. Ese es el escenario. Pero lo importante en todo esto, a lo que decía la profesora Mariel, es que el guaraní es una lengua viva. Hoy cobeñan de Apuitepe, oiñan de Yurupe, oiñan de Miandupe, y Catuya y Purú. Ahí Catuñan de Catupiría y Guaraní M. Apea Bella de Cava, Apeja, Yeme Haisha Cuatripa ahí. Marilina ya le dice, yo tengo hijos de 6 y 5 años y en casa hablamos en guaraní. También les hago repetir palabras fáciles como comer, dormir y partes del cuerpo. Esa es la actitud, definitivamente. Aunque sea ese hecho, no, allí, así se empieza. La lengua se aprende hablando. Desde el Facebook, dice Sonia Elizabeth Flores, vez pasada ya se estuvo presentando propuesta de plan bilingüe intercultural. Muy bonito el plan, pero hay que ir mirando su implementación y ojalá que tenga buenos resultados. Así mismo. Selva Costa dice, muy interesante la enseñanza del guaraní en las universidades, pero debería ser secuencial desde el primer año hasta el último año y no solo en un semestre jaopa. No sé si alguien más en la sala quiere hablar. Vi que el profesor Luis Alberto Gómez Otto alzó la mano, no sé si fue... Sí, profe. Adelante, profe. Doctor, si mal no recuerdo, el Bartolomé Mitre decía que para ganarle la guerra al Paraguay hay que destruir su lengua. Así mismo. Y notable que enseguida se llegó la guerra del Chaco. Y con la guerra del Chaco, la lengua guaraní fue vital para el efecto. Y pasaron tantos años para que tuviera rango constitucional nuestro idioma, que por qué tanto nuestros políticos y gran parte de la sociedad no lo pudieron ya hacer antes, viendo la situación de lo que fue capaz de hacer el guaraní en el transcurrir de los años. Bueno, en realidad es un proceso complicado, sin ánimo de, lo que dije yo hace rato, generar xenofobia ni mucho menos, pero es lo que ocurrió históricamente. Siendo objetivos fue así, ¿verdad? Yo me refiero al hecho histórico, que no debemos perder de vista, no para buscar venganza ni nada por el estilo, pues no nos apuntamos a eso, simplemente conocer
ese pasado y de dónde venimos. Antes de la guerra, un temor grande que tenían los aliados era el idioma. López fue bastante inteligente. Era en 1867, convoca en Paso Pucú, allí en Ñembucú, entre otros a Luis Caminos, a Natalicio María Talavera, y les pide un alfabeto, una cheguetí. Con ese cheguetí, con ese alfabeto, se publica después el famoso Cabichuí, que era un diario un periódico de trincheras, ¿verdad? Que servía para alentar a los soldados paraguayos y burlarse del enemigo. Termina la guerra y 8 días después el ejército de ocupación prohíbe el uso del guaraní. Es decir, no era solamente la muerte y la reducción de la población, el diezmado de la población paraguaya con la guerra, sino que también la destrucción de la lengua. Y de allí viene, posterior a la guerra del 70, a los docentes que fueron a formarse a la Argentina, a los futuros docentes, se les metió muy fuerte aquella frase que hasta hoy conocemos, que es guarango, ¿no? Que hasta hoy se dice guarangada en la Argentina en un sentido despectivo. Pero claro, hay una gran región en la Argentina de guaraní hablantes que son pero fanáticos, muchísima gente que probablemente nos está siguiendo, gente que vive en la Argentina, de la Argentina, le encanta el guaraní, habla guaraní. El caso de Formosa, de Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, en la propia Buenos Aires hay gente que habla guaraní, así es que en alguna medida era contra el guaraní hablante. Eso se marcó mucho hasta prácticamente la década del 70, era totalmente prohibido. Nosotros inclusive no hace mucho, en una escuela llegaba una mamá renegando el guaraní en guaraní y le decía a la profesora, "Ani quiere ese me guaraní me, ese guaraní me, castellano". O sea, ella renegando el guaraní en guaraní, pidiendo que la profesora le enseñe castellano a su hijo porque el castellano es lo que tenía que aprender, no guaraní. Eso todavía no desapareció, eso está todavía presente. Y yo creo que por mucho tiempo también fue una herramienta para mantener en la ignorancia, sobre todo la ignorancia en cuanto a los derechos de mucha gente, sobre todo del interior. El decirle de Ecuador castellano, ve quien entender, y bueno, y eso hizo que por mucho tiempo solamente se hiciera todo en castellano, para beneficio de unos cuantos y perjuicio de una gran mayoría. Pero vuelvo a repetir, estamos en tiempos nuevos y creo que estamos por buen camino. Hay una interesante perspectiva, hay un horizonte muy prometedor hacia adelante. Yo creo que vamos por buen camino. Muchas gracias, profesor. Por Gracias. mucho tiempo estuvo inclusive muy vigente la idea de que el hablar guaraní entorpecía la mente. Así mismo. Y hoy en día sabemos perfectamente bien que cuantos más idiomas habla un niño, es todo lo contrario, ¿verdad? Tendríamos que tener, director, la conciencia clara en este sentido. Yo hablo castellano o hablo con una persona que habla castellano y le digo, ¿qué es esto? Y me va a decir una casa. Yo le pregunto eso mismo a un paraguayo que habla los dos idiomas, decir, casa, hoga. Yo le digo, ¿qué hace ese señor? Camina. Y le pregunto a este que es bilingüe, camina o batá. No nos damos cuenta que tenemos duplicados los conocimientos. Si este sabe 1 millón, nosotros sabemos 2 millones. ¿Qué significa eso? Tenemos una mayor capacidad de conocimiento, un mejor desarrollo intelectual y somos capaces de hablar, de manifestar nuestras ideas en 2 idiomas diferentes. Yo acabo de mostrar justamente eso. Que hay en guaraní posposiciones, en castellano preposiciones. Esto es un ejercicio, una gimnasia mental muy interesante, que nos hace más hábiles, no solamente en la cuestión de conocer las 2 lenguas, sino que también eso nos genera una capacidad para la adquisición de otras habilidades con, yo diría, una mayor facilidad. Incluso agregaría, profe, hay gente del extranjero que viene y nos observa y quedan asombrados por el hecho de que un paraguayo bilingüe puede cambiar de un idioma a otro con una versatilidad tal que lo hace de forma automática, ¿verdad? Y eso es porque su cerebro lo asimiló de esa manera, ¿verdad? O sea, el paraguayo bilingüe
Así como dijo Mariel, piensa en guaraní, se expresa en guaraní, piensa en castellano, se expresa en castellano y lo hace de forma automática y va intercambiando una cosa con otra de la forma más natural del mundo. Y a muchos les sorprende eso, ¿eh? Hay una cuestión, vale la pena, director, esto del comentario que hiciste para a lo que se me vino en este momento. Fíjense que hasta ahora hay gente que se disculpa y yo les invito a que no lo hagan más. No se disculpen más diciendo yo no hablo bien guaraní. Eso es parte de ese saque que se nos metió en la cabeza. No hable, prohibido hablar. Y nos quedamos con una sensación de miedo, que a veces la gente tiene la costumbre de disculparse. Voy a hablar porque yo no hablo bien, les pido disculpas, pero no pedimos disculpas cuando hablamos mal castellano. Y hablamos todo atravesado, yo soy el castellano y nadie pide disculpas por hablar castellano y hablarlo pésimamente también. Pero sin embargo, hay una especie de saque todavía de mucha gente que pide disculpas. No pidan más disculpas, hablen, aunque sea atravesado, pero hablen. No se coarten, no se aten innecesariamente con algo que es una falacia, es una mentira. Que le falte una palabra, que no sepan cómo se dice vía light, que no sepan cómo se dice, qué sé yo, internet en guaraní, eso no hay problema. Digan, hay por gusto internet, se acabó la cuestión. No va a venir el fin del mundo porque metieron una palabra castellana, pero hablen. No pierdan el hábito de hablar y no nos disculpemos más. El guaraní es nuestro y tenemos que usarlo, tenemos que quererlo, tenemos que apreciarlo y solamente hablando. Y decir y creer en nosotros y decir, yo hablo guaraní, guaraní, aunque no me salga bien, yo hablo guaraní, me gusta el guaraní y digo cosas en guaraní. Y tenemos que hacer un compromiso diariamente, aunque sea a alguien en la casa, de Copia, Yumina, Guapuy, Yacarú. Algo tenemos que hacer diariamente en guaraní. Y eso le va a dar sentido a nuestra vida y le va a dar sentido a ese sentimiento de aprecio y de valoración que tenemos hacia el guaraní. Ñahendú todos los días tenía Emiliano, profesor, ya entendé por las ella. El profesor Néstor Jara dice que, tal como dice el profesor David, el guaraní es tan expresivo que me hace recordar a mi padre cuando me decía Yumi Abe. Yo ya sabía que se trataba de un tierno encuentro con cinto incluido. Excelente e instructivo encuentro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, opinar? Por las dudas nomás, director, pasaron 2 horas 15, yo no sentí nada, no sé si lo demás. Y gusto y te di la hereda, profesor. Avillé. Nadie se movió, así que le agradezco de corazón la paciencia y sobre todo el tiempo. En un momento que todos estamos apurados, tener un público tan selecto como ustedes es una honra para mí, un honor muy grande que estén acá y en el fondo que les guste, que admiren, que aprecien a guaraní. Pero tu chamba es na. Avillé, tema de PM. Avillé betende voy a dejar a David. Avillé bete en Jaguar Orendive. Co pues arebe pues a oreresa pe amigo guaraní de guaraní asunto de eso, o sea, más la sé yo para güey. Muy buena, ni yo voy a ver una muy buena. Profe Luis Alberto Gómez. Y nada más que agradecerle al profesor por prestarse a tan buena disertación respecto a todos los temas encarados y a seguir luchando en nuestra querida lengua, a seguir luchando siempre como usted lo hace, profe. Muchas gracias, Mojara. Muchas gracias. Director, muchas gracias a vos también por esta recordación en este espacio. Igual a la profesora Isabel por facilitar nuestra presencia acá y a todos los colegas, profesores de la facultad, a los estudiantes, a los que nos estuvieron siguiendo por Facebook. Siempre es un placer y un honor poder compartir con todos ustedes. Gracias a vos, profe, por dedicarnos este tiempo y también por dedicarnos toda la preparación de esto. Esto no sale de un momento a otro, sabemos que tiene su tiempo, te agradecemos mucho y siempre habrá un espacio dentro del departamento para discutir y hablar sobre estas cuestiones que creo que son muy necesarias para que vayamos fortaleciendo nuestra cultura, nuestra lengua, como lo habías mencionado anteriormente.
muchísimas gracias y invitamos también a todos a que nos acompañen en la última conferencia de esta tarde a las 18 horas. La doctora Salvadora Jiménez nos estará brindando una charla sobre una experiencia de capacitación docente en el departamento del Guairá. Awi tende en Boejara, ya yo sabe. Ya yo sabe, está bien para ver, coenamo anguino ara, te coeju ara, feliz día de la amistad, feliz día del amigo para todos. Tapes hasta con ahí. A Guillermo de Jara. Quise escribir en el chat, pero se me perdió el pulso. Oye, tapé esa por acá. Awi, Awi ya yo sabe.